Bueno, primero bienvenidos a todos y les comento que el doctor Regina es doctor en Derecho. Bien, ¿se me corta? No. Bien. No, está perfecto, Diego. Seguí nomás que te escuchamos Doctor en todo. Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica Argentina. Es codirector del Seminario de Posgrado de Neurociencias y Derecho de Daños del Centro de Graduados de la UBA. Es profesor de Cátedra de Defensa del Consumidor en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y tiene obras publicadas tales como la Ley de Defensa del Consumidor comentada de Hammurabi en 2022, Las neurociencias en la actuación del profesional, tomos 1 y 2, también de Hammurabi en junio de 2021, y los contratos de adhesión, también en editorial de Hammurabi en 2019, además de más de 100 artículos doctrinarios. Bueno, sin más, los dejo con el doctor para que lo escuchen a él. Bueno, vamos a alargar rápido porque, bueno, por primera vez en mi vida me había propuesto hacer una clase ordenada, pero reconozco que la aparición disruptiva de Waldo Sobrino me sacó de eje, así que voy a necesitar no más que 3 o 4 horas más adicionales. Bueno, y además también está presente Martín, que es profesor de las mismas cosas que yo hablo, y es bueno, uno siente la presión de que hay gente bueno, que puede aportar mucho en estos temas tan novedosos, tan disruptivos bueno, en el caso de Waldo no, Waldo es un hombre bastante mayor que yo, bastante mayor que todos los que están acá, o sea, lo conozco hace como 40 años, pero en el caso de Martín nos hemos conectado por estas realidades virtuales a raíz del conocimiento que él tiene de primera mano, porque fue alumno de muchos de los profesores de los cuales yo voy a hablar, así que corre con esa ventaja, además de la juventud evidente que ostenta. Así que bueno, la verdad que me gusta mucho, es muy desafiante estar hablando de algo tan novedoso delante de gente que puede aportar tanto y que puede rebatir con tanta facilidad las cosas que puedo llegar a decir. Bueno, arranquemos un cacho, porque en serio, me había propuesto hacer una clase ordenada y, como dijo Martín al principio, acotada a la utilidad que puede tener ese licuado o ese confronte o esa unión de dos ciencias tan distintas entre signos de interrogación, que pueden ser la neurociencia y la ciencia jurídica. Laura dio una tecla al principio, aparece la medicina de repente. Mi pregunta es al revés, ¿cómo tardó tanto tiempo la medicina en meter mano en el derecho? Cuando hablamos medicina hablamos de neurología y no olvidemos que don Sigmund Freud, 1856-1939, fue neurólogo. Fue neurólogo, además del papá del psicoanálisis, fue el neurólogo, además de estar hurgando y buceando en el inconsciente durante toda su vida. Bueno, le faltó el escáner, o sea, le faltó el escáner cerebral, pero el hombre a principios del siglo XX, con lo que tenía y sin ser un laburante así de primera, ¿no? Tenía un par de pacientes a la tarde, ¿viste? Y atendía alguna histérica, algún neurótico, y ya escribía después. Bueno, todo eso nos ha llevado a que efectivamente, Laura, hay una unión, hay un grado de subordinación mira, no solamente la ciencia jurídica, sino las ciencias sociales en general y la neurociencia, que para mí ha tenido un impacto. En el caso que yo hablo más es de derecho, que es lo que más sé, ha tenido un impacto realmente conmovedor, al punto, en mi opinión, ha impactado fuertemente en los 3 pilares del derecho privado, por supuesto, que son la teoría general del acto jurídico, la teoría general del contrato y la teoría general de la responsabilidad. Las dio vuelta, y bueno, de eso quería hablar, de eso quería ver si puedo meter todos estos temas en esta clase de 1 hora y media o 1 hora 45, o hasta que las velas duren. Entonces, bueno, como les dije, había dividido la clase en varios tópicos, ¿no? Y el primero era justamente neurociencias y derecho. ¿Qué los junta? ¿Qué los emparenta? Casi todo. Mira, es inevitable hablar del cerebro cuando uno habla de neurociencias, porque en definitiva la neurociencia no hace más que describir, escucha esta palabra, hace una descripción de lo que nos pasa acá adentro.
Bueno, ahora lo que pasa ahí adentro es muy complejo, para lo cual voy a utilizar una definición de cerebro que da un abogado, que es una persona que más o menos puede hablar nuestro léxico. El abogado del cual da la definición que yo sigo es Barack Obama. Ahora, bueno, ahora además es expresidente de Estados Unidos y en lo que fue la inauguración del Human Brain Project, que es un proyecto internacional del cerebro humano, la reproducción en vida de una computadora gigante con las 100.000 millones de neuronas que hay dentro del cerebro, al inaugurar, eso significa que un montón de países centrales están poniendo un montón de millones de dólares para averiguar qué pasa con el cerebro, lo cual ya de por sí es inmenso gasto presupuestario y de recursos humanos nos da la idea de la importancia que tiene el cerebro. ¿Qué es el cerebro? Bueno, definición de Barack Obama. Anoten, muy importante y traten de memorizarla porque es muy compleja. Es un tacho de sustancia que se encuentra en la mitad de la cabeza separado por dos orejas y que pesa 1,5 kilos. Pero bueno, la definición primero que es verdad, primero que es verdad. Es muy difícil encontrar el cerebro en otro lado, ¿no? Dejémoslo donde está. Pero tiene un dato muy importante que es el peso, 1,5 kilos. Para que se den una idea y que no nos metamos demasiado en este tema, los otros mamíferos que comparten, por ahora comparten hasta que no los depredemos del todo, comparten con nosotros la maravilla del planeta Tierra, tienen un cerebro de 600 gramos. O sea, el cerebro humano triplica el cerebro del mamífero. O sea, con 60 kilos vos tenés un cerebro de 1,5 kilos. Mamíferos de 300 kilos por ahí tienen un cerebro de 500 gramos, 400 gramos, 600 gramos. Eso, créanme, porque va a ser muy difícil en poco tiempo demostrarlo. Esos pequeños gramos de más que tenemos en la composición anatómica del Homo sapiens o del ser humano es determinante de que sigamos en la Tierra y que los dinosaurios no estén más, ¿no? Por supuesto, siempre digo lo mismo. El único animal con el cual no, o la única creación con la cual no podemos competir es con la cucaracha, que se mantiene invicta, es imbatible. Ya Frank Kafka, cuando escribió La Metamorfosis, intentó quitarse de encima el problema de la cucaracha y perdió. Entonces, con lo cual dejemos a las cucarachas sin meternos mucho, pero bueno, de vuelta. El cerebro es la base del comportamiento humano y la neurociencia te describe el cerebro. Ahora, cuando agarramos esa masa de ese peso, de 1,5 kilos, la tenemos dividida en tres. Básicamente, muy brutalmente lo estoy haciendo. Ojalá que no haya un neurólogo en la sala porque sería mi última clase. Es una geografía que puede ser dividida en tres. Van a ver qué es importante esto. ¿Por qué digo esto? Porque no son tres partes iguales, no son tercios iguales, no es un 33% de algo, 33%, no. La parte más importante, más frondosa de esa geografía, la más antigua, es lo que se llama el cerebro reptiliano. Es el cerebro básico. ¿De qué se ocupa? De lo que Freud después con el tiempo llamó la pulsión de vida y la pulsión erótica, eros y vida. Y bueno, ¿qué quiere decir vida? Quiere decir que básicamente yo estoy acá para vivir y que no me maten. El ejemplo más reciente que yo encuentro de esta pulsión de vida fue la pandemia COVID-19. 7.000 millones de personas, casi en tiempo real, o sea, casi en vivo y en directo, se metieron adentro de la casa hasta que desarrollaron una vacuna en el tiempo récord de 8 meses. Normalmente se tarda de 10 a 12 años para sacar una vacuna en la calle, pero apareció un bicho que nos ponía en peligro y no, viste que decían, esto no se puede apagar, la rueda marcha, showtime, no se puede detener. Sí se puede detener. Si te estás por morir o hay peligro de morirte, lo vas a detener. Es increíble lo que pasó de vuelta. Casi 7.000 millones de personas pararon el capitalismo y pararon todos los sistemas conocidos. Dijeron, nos guardamos en casa porque hay peligro. ¿Y qué ponemos? A todos los médicos con la lupa, el microscopio, el telescopio, lo que haya, para sacar la vacuna. En 7 meses tuviste una vacuna. Bueno, eso es pulsión de vida. Eso es pulsión de vida. Y eso no es nuestro gran reloj. Ese es nuestro gran reloj. Pero después tiene otro pedacito que es lo que se llama el cerebro límbico, que es el cerebro emocional. El cerebro emocional cubre las grandes emociones: odio, amor, ira, tristeza, bronca, energía. Es otro todo, es otro todo. Y finalmente hay un pedacito chiquitito que es el frontoparietal, que parecería que es el córtex frontal, que parecería que está
que uno lo ubicaría en la frente, y uno imagina la frente de Sarmiento y dice, che, qué cacho de frente tenía el amigo. Así que parecería que todo el aparato racional bien ubicado en la frente está, y que es el invento, es la frutilla del postre, ¿no es cierto? Es lo último que evolucionó en la maravillosa evolución del ser humano. Bueno, y con eso salimos a la Tierra, ¿no? Ahora, eso, adentro de ese cuartel, digamos, de ese cuartel general de 1,5 kilos, hay 100.000 millones de soldaditos. Los soldaditos son neurotransmisores, neuronas, traen información de acá, sacan estímulos, me quema, me duele, me arde, me pica, me gusta, bla, 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 se lo comunican, hacen sinapsis, hacen todas esas cosas que uno estudia y no entiende un joraca nunca, pero bueno, eso es lo que aparentemente nos pone en movimiento. Y eso además es una gran fábrica de sustancias, ¿no? Como dice Mariano Sigman, que es un investigador argentino espectacular, fue delegado argentino en el Human Brain Project, es uno de los grandes, es uno de los grandes. Y bueno, y ahora escribe libros de divulgación muy, muy interesantes, él es argentino, así que está escrito en castellano, y son de las cosas que están en castellano que vale la pena leer. Dice, en definitiva somos una gran fábrica de dopamina, estamos fabricando dopamina en cantidades industriales. Bueno, eso es lo que pasa adentro del cerebro. Y la neurociencia te lo describe. Dice, esto es descriptiva, como con la mayoría de las ciencias duras o semiduras, describen. ¿Y qué describen? En definitiva, describen un comportamiento. En definitiva, y el comportamiento que más le interesa y es el del ser humano. Pero todo ese estudio del cerebro te lleva a decir, bueno, más o menos este tipo actúa así y probablemente vaya a actuar así mañana. Probablemente, porque el ser humano es indeterminado, a diferencia de las piedras que al ser arrojadas al aire caen a una velocidad, bla, 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 a la velocidad de atracción de la Tierra, el ser humano, viste, hoy lo saludás a Waldo y mañana no lo saludas. Y en el medio dice, ¿qué pasó? Nada, leía lo que escribió y listo, no lo saludé más, viste, bueno, pero él no sabe, ¿entendés? Él no lo sabe eso, bueno, entonces, bueno, el ser humano es indeterminado y va a seguir siendo indeterminado. Entonces la neurociencia te describe eso. Ahora bien, vamos al derecho. El derecho, de entrada, tiene el mismo objeto, tiene el mismo objetivo que la neurociencia, es la conducta humana. Ahora, lo que hace el derecho no es descriptivo, es impositivo. Si uno, para evitar caer en teorías de A o B o blanco y negro del derecho, uno podría decir que la finalidad última del derecho es mantener una convivencia pacífica, resolver las controversias de manera pacífica, es decir, que no estemos a los garrotazos sacándonos las pertenencias, las propiedades, los derechos, los privilegios, etcétera, etcétera, etcétera. Para lo cual regula conductas. Bueno, primera cosa, la ciencia dura, la neurociencia, te describe conductas, o tiene la posibilidad de describir algunas conductas. El derecho es impositivo, impone conductas en base de prohibiciones, restricciones, estímulos, hace esto, no hagas esto, está prohibido matar, es conveniente que pagues los impuestos, en fin, pero, insisto, una describe y la otra impone, es impositiva. Ahora bien, y acá viene el fin del primer tópico, que es el que más me gusta porque es el que le da basamento a toda la charla. Es posible, estas dos ciencias van a convivir. Ahora, ¿es posible que estén en contradicción? ¿Es posible que generen entre sí un dilema antagónico? Vamos a ver. ¿Es posible que la neurociencia, describa un modo de actuar y el derecho imponga un modo de actuar que tengan tensiones? Bueno, anticipo la respuesta. Para mí sí, para mí ese es uno de los graves problemas. El derecho no asume la descripción de la descripción del ser humano, si se quiere, sino que opta por un camino impositivo siguiendo otras reglas. Por ahí una regla ética, por ahí una regla moral, por ahí distintas. Pero y yo no estoy pretendiendo que haya identidad total, ¿no? Simplemente digo que esta posible contradicción genera tensión. Genera las tensiones que más adelante vamos a ver y que cada vez quedan más de manifiesto, ¿no? Bien, primer módulo. Entonces, hay un dilema, yo ya di la respuesta del dilema y es lo que vamos a debatir, a ver si esto es o no compatible la descripción neurocientífica con la imposición normativa de la ciencia jurídica.
pero no es ahora, casi agregando argumentos en favor de este dilema que para mí sí es antagónico, involucra no solamente al derecho, sino a las ciencias sociales más importantes. ¿Y cuáles son las ciencias sociales más importantes? Hay muchas. Yo marco tres porque son las que más nos afectan en el quehacer. Ciencia política, ciencia económica y ciencia jurídica. Vamos a la ciencia política particularmente importante en estos días porque estamos en plena campaña electoral. Cuando hablo de ciencia política, hablo de ciencia política de los países occidentales de tradición demócrata que yo más conozco, no de los otros porque no los conozco, entonces no podría dar los dictámenes o los enunciados que voy a tratar de dar en esta charla. ¿Cómo imagina la ciencia política ese escenario ese conjunto de electores y autoridades? Bueno, imagina el elector racional. Imagina el elector que luego de leer los partidos políticos de Peluca, de La Pato, de este y del otro, racionalmente elige el que le parece mejor, para lo cual tuvo un arduo debate entre colegas, amigos y familia. Imagínense esta imagen de la familia Telerín, ¿no es cierto? Está mamá, papá y los dos hijos adolescentes, 17 y 18 años respectivamente, son hijos él y ella, hijo e hija, para que haya de todo, ¿viste? Para que no me metan en ningún problema de género, ¿no? Entonces, supongan, le van hablando de política muy racionalmente y muy tranquilamente. Entonces, la mamá le gusta TN y está escuchando a Dio Sheikman hermosas definiciones políticas, y la hija dice, me gustaría a mí escuchar un poco a Pablo Dugan, que también es un tipo sumamente interesante. Entonces, oh sí, hija, dentro de 5 minutos te dejaré. Más el joven, el hijo adolescente dice, yo prefiero Crónica porque me gusta más un poco ese. Sí, sí, por supuesto que tenemos lugar para Crónica. No, yo quiero a Feynman, dice el marido o padre de esa familia, y se ponen. Imagínense que si pasa eso en una familia, lo más probable es que no haya cena, o lo más probable es que sea la cena de los platos voladores, porque ninguno que se precie de una familia normal resistiría una cena así, o tal grado de civilidad política. Bueno, porque la política funciona de otra manera y el elector funciona de manera muy poco racional. Muy poco racional. Por eso pifian tanto las consultoras. Dicen, tenemos un posible error primero, tenés un posible error del 30% de tipos que no van a votar y no contestan audiencias, y no contestan entrevistas telefónicas. Qué pequeño error, o sea, ya no es ciencia, o sea, ya es una zaraza, ya algo que te deja fuera el 30% del universo probable, ya es otra cosa, ya hay que llamarlo de otra manera. Segundo, te dicen, ¿sabés qué pasa? Que a mí me prohíben dar data de las últimas 48 horas y el elector define en la cola de la elección. Bueno, si define la cola de la elección, no es un voto racional. O sea, se levantó a la mañana, hizo home banking. Si tiene de 2,50, dice el oficialismo me cago, vota la oposición. Si encuentra un bono tremendo, dice, qué bueno, vamos y votamos. Bueno, entonces no es racional, es otra cosa. Es otra cosa. Bueno, para ir rápido, para ir rápido. Pero vieron cómo la están pifiando, ¿no? Y te dicen, no, lo que pasa es que el voto se define en los últimos 5 minutos. Bueno, entonces no es racional, punto, listo. Fin de la discusión, ¿viste? Una cosa tan importante como tu vida política, definirla en 5 minutos por situaciones completamente ajenas al debate político, bueno, es raro o es poco racional. Bueno, vamos a la economía, la segunda de las ciencias sociales importantes. Esa enorme construcción del padre del liberalismo, Adam Smith, acerca de la oferta y la demanda, que la oferta conduce a la demanda. Bueno, no funciona, lo digo yo, no importa. A ver, anda al supermercado, hoy es 9, anda al supermercado con una listita de productos a comprar que sea, y esa lista de productos sea conforme o adecuada al presupuesto familiar que vos tenés. Es decir, hoy es 9, ya no tenés un mango, vamos a ser claros, ya las últimas noticias del diario indican que el día 9 ya no tenés un mango. Es como un día 28 de una situación política normal. Estás sin un mango. Pero vas al supermercado con la tarjetita de crédito, te hicieron una lista de precios cuidados infame, ¿viste? Porque es una empresa de comprar fideos, era todo aburrido, todo mal, ¿viste? Entonces vas al supermercado a comprar yerba, fideos, todo mala marca, ¿viste? Así, uy, qué embole. Bueno, no sé, pero la verdad es que a los 5 minutos de estar entrando al supermercado, nunca sabés en cuál de los 8 bolsillos que tenés pusiste la lista. No vas a saber,
perdí la lista. Es decir, no importa, si igual jamás vas a comprar nada de la lista. Empezás a poner 2 por 1, 3 por 2, dame, mirá el champán este en promoción, mirá la cerveza Samuel Adams, que es la que tomaba Martín cuando vivía en Estados Unidos, ahí en la zona de New England le daban a la Samuel Adams, que daba, bueno, y acá está 2 por 3, 3 por 2, ¿viste? ¿Qué te quiero decir? A los 5 minutos de haber entrado en el supermercado, vos podías gastar 7 lucas y tenías 4 ítems, bueno, tenés el carrito lleno y tenés por lo menos 30 lucas ahí adentro, ¿viste? Andá a explicar después qué pasó, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasó? La neurociencia te dice qué pasó. La neurociencia te dice qué pasó. Cuando vos llegaste a tu casa y él o ella empiezan a sacar las cositas de la bolsa y no encuentran nada de la lista no sabés dónde está, no tenés ni la... Cuando van a lavar, cuando venís del lavarrapa, encontrás, uy, mirá, un pedacito de papel, bueno, de la lista del supermercado que habías dejado en el pantalón, ¿viste? Ahí tenés dos posibilidades, o decís, la cagué, no puedo controlarme, me desesperé, gasté 30.000 cuando... No, pero no vas a decir eso. Vas a decir, ¿viste todo lo que nos ahorramos gracias a haber comprado con... nos ahorramos, o sea, tenías que gastar 7, gastaste 30 y estás defendiendo que ahorraste 13. Es una situación que en términos domésticos no suele terminar bien, no hay posibilidad de que termine bien. Ahora, cada vez que vayas al supermercado te va a pasar esto. ¿Sabes por qué lo explica John Barr, que es un neurocientista importantísimo norteamericano, profesor de Yale, psicólogo? Es uno de los capos. Dice, mira, esto es clave, esto es clave. Vos actuás por impulso, eso ya no está discutido. Vos actuás por impulso, pero mirá esto, a diferencia de nuestro artículo 7 del Código Civil, que dice el artículo 7, las leyes son para el futuro y no tienen efecto retroactivo, la racionalidad sí tiene efecto retroactivo. Porque vos gastaste 13, pero le vas a decir que te ahorraste, vas a justificar tu decisión equivocada o tu mal entendimiento de la teoría de Adam Smith diciendo nos ahorramos un montón y vas a empezar a buscar justificativos de por qué gastaste como un loco. Jamás vas a decir gasté como un loco, dame el teléfono del psicólogo que lo llamo y que ya empecemos con el tratamiento lo antes posible porque esto nada más. Bueno, eso es un poco lo que pasa en la economía, con lo cual tampoco es racional, tampoco es racional. Atilio Alterini entre nosotros fue un tipo magnífico que explicó esto y dijo, el problema no es de oferta y demanda, el problema es que hay demanda por oferta, o sea, la rueda empieza por la oferta de bienes y servicios, no por la demanda. Entonces, cuando empieza por el lado de la oferta, ya no elegiste, pusieron muchos, o sea, mi Samsung S23 decidió Samsung que el otro ya era obsoleto y que tenía que gastar 600 lucas, 800 lucas, qué sé yo lo que gasté en el teléfono este. O sea, no es una demanda mía, es una oferta de ellos. Bueno, está bien, funciona así. Ojo, no estoy haciendo críticas, yo soy re pro mercado, de hecho si hubiera un Samsung 24, yo sería el primero en ir a buscarlo y ya sé quién intentaría que no haga esa locura de salir a comprar otro teléfono. No, vos, Waldo, vos en tu caso es particular, no me saques de eje, Waldo, porque vos no sos así, yo estaba hablando de Vicky, pero bueno, bueno, cuestión es que ahí estamos. Entonces, esa cosa racional tampoco está en la economía. Tampoco está en la economía. Ese equilibrio de oferta y demanda tampoco existe. De hecho, los últimos 5 premios Nobel de Economía, el reciente es una mujer, acaba de ganar una mujer, que habla de la teoría de los mercados sesgados por la aparición de la mujer, el mercado laboral y la aparición de la mujer, que es interesantísimo. No sé un pomo de esto, pero ya estoy buscando data para ponerme un toque. Bueno, pero los últimos 5, Akerlof, Schiller, Stiglitz, Kahneman, Richard Taylor, ninguno es libertario. Ninguno. Con lo cual estamos yendo para otro lado. Pero bueno, avancemos un poco. Y de la ciencia política, que es la tercera de la ciencia jurídica, que es la tercera de las ciencias sociales, que toquetea este andamiaje de lo racional, después voy a hablar, como voy a hablar más en profundidad de este tema, pero desde ya les digo que tiene una gran contradicción. ¿Por qué? Porque toda la construcción del derecho privado es una construcción del acto voluntario. Y el acto voluntario, lo vamos a ver después, es una construcción de lo deliberado, la intención y la libertad, como dice el artículo 260. O sea, construyó todo a partir de un hombre completamente racional. No un tipo que tenía el cerebro dividido en 3 y la parte racional era más chica. Ese es el problema de las ciencias sociales, que invirtieron, por eso digo que van un poco atrás mano. De lo que era lo más chiquito hicieron lo más importante. Y bueno, después tienen algunos problemitas. Pero bueno,
Acá sí me voy a meter ahora en el módulo 3, ya estaríamos en el módulo 3, que es, este va a ser más cercano a Martín, que conoce muy bien la teoría, donde es la aparición de las neurociencias, la psicología del comportamiento y la economía del comportamiento. Es decir, ya hay una relación entre norma jurídica y psicología, entre economía y psicología, y entre estas cosas y un hombre de verdad que vive, actúa, gasta, consume, con, con lo que vino a la Tierra, que es un cerebro dividido en tres, donde su parte emocional es muy prevalente o es muy dominante. Acá lo más importante para evitar todo tipo de evoluciones históricas que nos sacarían mucho tiempo es ir directo. Hay dos próceres para mí en neurociencia. Yo voy a hablar de uno que es Daniel Kahneman. El otro es Richard Taylor, pero Richard Taylor, la verdad, lo digo sinceramente, Martín Frugoli, el profe Martín, es un experto en este. Además es alumno de Taylor y de Sunstein, y ha hecho traducciones de los trabajos de ellos. O sea que lo que sea Taylor, no me voy a meter y se lo preguntan a Frugoli directamente porque lo tienen de primera mano, pero son, digamos, son los dos tipos, al menos hasta ahora. Hay otros, por supuesto que hay otros, pero estos primero son dos premios Nobel. De quien yo les voy a hablar es premio Nobel 2002 y Richard Taylor es premio Nobel 2017. O sea, no hace 50.000 años, son de ahora, son tipos que están en la teoría ahora y son, bueno, pero yo me dedico un poco más, me entusiasmé más, quizás porque es más psicólogo y menos economicista. Daniel Kahneman y sus estudios fueron impresionantes. Este tipo, escuchen la fecha, en 1970 él estaba con su entrañable amigo Amos Tversky, que fue su compañero de toda la vida, y que cuando recibió el premio Nobel, emotivamente Kahneman dice, este premio Nobel lo tendríamos que haber recibido juntos porque es la tesis de lo que venimos trabajando los últimos 30 o 40 años. Bueno, lamentablemente una enfermedad terminal se llevó a Tversky antes de que poder haber compartido ese premio tan merecido con Kahneman, ¿no? Ahora, ¿en qué consistía eso? Bueno, los tipos dijeron, de vuelta, ciencia económica, ciencia política y ciencia jurídica partían de un acto voluntario, o de el elector voluntario, el consumidor voluntario y el acto jurídico voluntario, ¿no? Entonces dicen, bueno, y solamente por defecto de eso aparecen los errores. Si vos vas al derecho, la teoría del acto voluntario tiene los vicios de la voluntad. Al 260 le sigue el 278, creo que es el 271 al 278, que te habla de los vicios de la voluntad. O sea, vos tenías el derecho es binario, te lo entiendo. Hecho voluntario y vicio de la voluntad. Y en el medio que hay, nada. Bueno, ese es parte del problema. En el medio que hay, nada. ¿Viste? ¿Y cuáles son los vicios de la voluntad? El error, el dolo y la violencia. Es decir, y esto es lo que Kahneman descubre. Kahneman descubre con Tversky en largas caminatas que hacían por Inglaterra, qué linda vida académica. Bueno, donde, bueno, dijeron, hay chances, acá viene lo importante, existe la posibilidad de que un ser humano, actuando voluntariamente, sin error, sin dolo, sin violencia, sin estar afectado por esa gran emoción que es el amor, sin estar afectado por esa otra emoción que es el odio, y sin estar afectado por la tentación de la cual nos habla Oscar Wilde, I could skip everything but temptation. He podido superar todo menos las tentaciones, decía Oscar Wilde. Entonces decía, aún en un sistema de normalidad absoluta, me equivoco. O sea, lo importante de esta gente es que trae el error al mundo racional. ¿Y cómo me equivoco? Me equivoco bajo ciertos patrones humanos. ¿Qué quiere decir? Y ahí sí, ya entramos, querido Martín, en la teoría del sesgo cognitivo. Es decir, no necesariamente, a ver, no es necesario estar afectado emocionalmente, no es necesario ser engañado deliberadamente para cometer errores. Hay un ejercicio muy, muy interesante que es estaban jugando entre ellos dos, entre Persky y Kahneman. Cuento la anécdota porque realmente da lugar a un ejercicio muy interesante, ¿no? Entonces decían, bueno, hagamos la tesis doctoral o la tesis de premio Nobel de este hombre es la decisión en contextos de baja información. De vuelta, la decisión en contextos de baja información. La decisión en contextos de baja información es ni más ni menos la historia del ser humano. Nunca supiste un carajo de lo que te iba a pasar si comías esa planta y estaba envenenada. Solamente tenías que determinar, sin saberlo muy bien, si esa planta estaba envenenada. Estoy hablando hace 200 o 300.000 años atrás. Entonces, el contexto de baja información es inherente a la condición humana.
es parte de nuestro escenario. Por eso cuando en defensa del consumidor decimos, bueno, el problema es la información. No, el problema de la información es un problema constante, es la constante, el defecto de información es la constante. Pero bueno, no nos perdamos tanto. Entonces, uno de los jueguitos que hacían ellos, ¿qué será de la vida de Steve dentro de 40 años? Steve es un chico de 9 años. Entonces, bueno, describime cómo es. Entonces, hagamos el jueguito como si fuéramos Kahneman y Tversky. Martín Frugoli no puede jugar, obviamente, y es así. Dice, bueno, Steve es un chico retraído, tímido, le encantan los libros, no le gusta el fútbol, tiene muy poca habilidad manual. Pregunta, es la descripción de Steven, ¿no? Steven es así, es retraído, no le gusta el fútbol, no le gustan las habilidades manuales, está todo el día leyendo. Pregunto, ¿qué va a ser Steven de grande? ¿Camionero o bibliotecario? Bueno, si quieren anoten cuál es la predicción. Si quieren juguemos a las consultoras Sarasa, ¿viste? A ver, ¿qué va a hacer Steven de grande? Bueno, obviamente, en todas las universidades del mundo, la propensión es decir, Steven va a ser bibliotecario. Lo que pasa es que ahí Kahneman te dice, ¿sabes qué pasa? Que Steven vive en un pueblito rural de Estados Unidos donde hay 50.000 tipos, de los cuales 40.000 tienen chacras y hay una sola biblioteca atendida por un matrimonio que hace 50 años que la atiende. Entonces, lo más probable es que haya decenas de camioneros como Steven y ningún bibliotecario como Steven. Con lo cual, entonces, pero vos te vas a equivocar siempre, eso porque no hay tiempo ahora, pero hay algo que se llama facilidad cognitiva, aquello que te da facilidad de relato, la vida es un relato. Entonces, aquellos relatos que tienen que ver con ese estereotipo del chico retraído que estudia, chico retraído, estudia libros, biblioteca. No te da, fíjense, no puedo decir chico retraído, tímido, le gustan los libros, maneja camiones. No da ese salto, no da. Pero bueno, es posible que se dé ese salto. Ahora, eso es lo que nos lleva, y fíjate que yo, cuando te leí la descripción de Steven, ni te engañé, ni abusé de tu confianza, ni te metí el perro, ni nada, es que como era Steven, nada más. Bueno, algo de todo eso nos sirve para entender un poco la dinámica del comportamiento. Lo que dice Kahneman es que la estructura psíquica, el comportamiento está relacionado con dos directrices del sistema nervioso central. Una la llama sistema 1 y otro sistema 2. El sistema 1 es rápido, automático, intuitivo, non-stop, no para nunca. A diferencia del celular que vos le sacás la batería y se para, el cerebro no para nunca. Ni cuando dormís está funcionando siempre. Está funcionando siempre. Ahora, ese sistema 1 que es tan hiperactivo es muy falible. ¿Por qué es muy falible? Porque se come el garrón de pensar, de no poder pensar, porque tiene dos fallas. No es estadístico y no es matemático. O sea, el sistema 1 no sabe nada de matemáticas y no sabe de estadísticas. Bueno, el sistema 1 es la negación del algoritmo, porque el algoritmo, y ahí me meto un poquitito de taquito con inteligencia artificial, en todo caso, es recopilación de datos del pasado, combinación de ellos en el presente y predicción en el futuro. Y esa es la diferencia. Es un sistema 2 gigante, ¿no? Cargado con una big data de toneladas de información. Bueno, eso es lo que no tiene el sistema 1. El sistema 2, que actúa por default, o sea, cuando no te da el sistema 1, el sistema 2 interviene. El sistema 2 interviene y te da una mano racional. Ahora, la falla del sistema 2, ¿cuál es? Bueno, la pereza. Ahora, una pereza absolutamente necesaria. Si nosotros estuviéramos las 24 horas del día, y ahora me meto en la teoría de las decisiones, las 24 horas del día deliberando acerca de si hacer y pensar qué hacer, y me conviene o no me conviene, la podés pasar muy, muy mal. La podés pasar muy, muy mal porque se recalienta la máquina. Y una vez que se recalienta la máquina, dura menos. Además dura menos. Entonces, uno reposa en el sistema 1. Dice Kahneman, no, Kahneman no, perdón, Kahneman, no dicen los que seguimos a Kahneman que alrededor del 90-95% de las decisiones que tomamos por día, algunos dicen que el 99% de las decisiones que tomamos por día son decisiones basadas en el sistema 1, es decir, la intuición, lo automático, lo irreflexivo y lo impulsivo. Y solamente un puñado de decisiones son tomadas en base a sistemas deliberativos. Bueno, eso me lleva a hablar un poco de las decisiones. Bueno,
¿Cuántas decisiones tomamos por día? Pregunto. Si quieren ahí marquen el número. 10, 15, 20, 30, 40, más 54, 38. ¿Tienen un número de cuántas decisiones por día tomamos? Bueno, yo se lo voy a decir porque lo aprendí de hard way, lo aprendí de la manera dura. Bueno, según los estudiosos, no sé si Martín está entre nosotros, pero bueno, dicen 35.000 decisiones por día. 35.000 decisiones por día. Yo la primera vez que lo escuché, la verdad, se lo escuché a Martín decir que tomamos 30, en una de las clases estaba Martín hablando y dice, tomamos 35.000, y dije, uy, ya empezó la zaraza, ¿viste? Ya dije, yo cuando escuché 35.000, dije, uy, ya empezó la zaraza. Porque yo te digo, mi vida es un poco así. Yo ahora como chicle, ¿viste? Entre la masticación del chicle, esa conciencia de que estoy arruinando mi dentadura, sumado al paladeo dulzón de, y si le agregás el chicle globo, hacer el globo con el chicle, me lleva una concentración absoluta. Yo soy todavía de la época que usan chicle globo Ford, ¿viste? Eso que hacen globo y estallan y hace ruido. Bueno, todo eso para mí, no, o sea, si hago eso, no puedo hacer otra cosa. Bueno, según este muchacho, hacíamos 35.000 decisiones por día. Si uno calcula que está despierto 18 horas, duerme 6, está 18 despierto, eso te da 2.000 decisiones por hora. Y si vos dividís 2.000 por 3.600 segundos, 3.600 segundos es una hora, lo dividís por 2.000, te da que te estás tomando casi 2 decisiones por segundo. Entonces, cuando vos decís esto a la puta. Ahora, yo después, claro, le clavé un audio a Martín, le digo, Martín, deja de decir zaraza, ¿de dónde? Un tipo como yo no puede tomar 35.000 decisiones. Y sí, bueno, me linkeó con lugares donde, bueno, los científicos aparentemente avalan esta teoría y dicen eso. Y efectivamente, cuando uno ve la data y dice, ah, la pucha, tomamos 35.000 decisiones por día. Bueno, de hecho, ahí vi a alguien ladear con la cabeza, eso decidió ladear con la cabeza. Laura recién movió la mano, es una decisión de mover la mano, a sentir, Waldo venir y no irse, a pesar de que tiene ganas de irse, qué sé yo. Entonces son decisiones, pero claro, nosotros no las contabilizamos como decisiones, pero son decisiones tomadas en base al sistema 1. Bueno, entonces ahí estamos, ¿no? Ahí estamos un poco. Entonces, ahora, lo que te dicen, y esto, háganlo en su propia vida, tómenlo como un desafío personal. ¿Cuántas de esas decisiones las pensaste? ¿Mm? Bueno, lo que te dicen los estudiosos, lo que dicen los estudios es que estás más o menos en el 5%, o sea, el 95% de lo que haces en tu día es automático, es sistema 1, es casi nada lo que haces. Bueno, entonces, fíjate cómo tenés la ciencia de los premios Nobel, te están diciendo, tomás un montón de decisiones, de las cuales ni el 10% están relacionadas con el sistema racional. ¿Mm? Esta es la conclusión que uno puede seguir o tomar después de, lo cual no quiere decir que seamos tontos, no, 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 somos la criatura más inteligente de la creación, pero quiere decir que no somos racionales al punto que describe ni la ciencia política, ni la ciencia económica, ni la ciencia jurídica. Y ahí está de vuelta el dilema que proponía en el tópico 1. Y ya, como ya estamos en los últimos 30, 40 minutos, porque después quiero dejar abierto un poco para preguntas y esas cosas, me voy a meter más de lleno en lo que es la teoría jurídica. Hasta acá, ¿algún comentario, alguna pregunta, alguna reflexión? ¿Todo bien, Waldo? ¿Estamos bien? ¿Todavía no dije nada que te haya irritado? ¿Estamos bien? Estamos ok. Bueno, ¿alguno quiere hacer alguna pregunta, alguna duda? ¿Le metemos pata? ¿Seguimos? ¿Está claro? ¿Está todo claro por ahora? ¿Sí? Bueno, avanzo. Bueno, entonces, vamos al derecho. Entonces, este tópico lo llamé el derecho a contramano de la ciencia. Primero, pues son 3 temporadas como Netflix. El derecho a contramano de la ciencia, capítulo 1, teoría general del acto jurídico. Teoría general del acto jurídico. Bueno, el acto jurídico te lo define el nuevo. Hablamos del código nuevo, Waldo, porque nosotros somos los más jovatos de esto. Vos seguís pensando en el 897, Waldo, pero no, eso 2015, Waldo, 2015 cambió todo. Es el 260 ahora. Pero parece, el tema es que, pues yo le hago el chiste a Waldo, pero no cambió un carajo, él sigue igual. No cambió mucho la teoría general del acto jurídico. Fíjate, ¿qué te dice? Bueno, el 259 te dice que el acto jurídico es el acto voluntario cuya finalidad es crear, modificar o finalizar o finiquitar relaciones jurídicas. ¿Viste? Sí, bueno, entonces no te dice mucho, porque te dice el acto jurídico es el acto voluntario, con lo cual tenés que ir a ver qué es el acto voluntario. Eso te lo dice el 260. Bueno, el 260 te dice que el acto voluntario es el que tiene discernimiento, intención y libertad. O sea, el discernimiento
el discernimiento por excelencia. Es una operación del sistema 1 del sistema 2. Es una operación del sistema 1 por excelencia. O sea, lo determinante del sistema 1 es su condición deliberativa. Vos fíjate que entonces la ciencia dura te dice que eso que figura por default, es decir, eso que constituye el 1 o el 2 o el 10% de tu vida, para el derecho va a ser el eje sobre el cual construye la teoría general del acto jurídico, luego la teoría general del contrato y luego la teoría general de la responsabilidad. O sea, aparte del error, muchachos, esto es lo que estoy diciendo humildemente y que Waldo se suele enojar, es que el derecho parte de un error y además insiste un siglo y medio con el error. Cuando vos agarrás, porque está bien, yo te hablé de Freud, Freud murió en 1940, bueno, fue un pionero, esto que el otro. Después, bueno, no sé si hay alguien abrió el micrófono para decir algo. ¿Sigo? Bueno, Y era Diego que tenía abierto ahí el micrófono. bueno. Entonces, bueno, la teoría general del acto jurídico. Bien, bueno, vos decís, Freud, agarraste hasta 1850, 1940, bueno, ok, todavía no había desarrollo. Agarrá, sí, bueno, también, agarrá el código de Vélez, 1871, se la perdonamos a Vélez, se la perdonamos a Vélez. Agarrá la reforma 17711, 1968, y todavía no había YouTube, todavía no había Internet, todavía no había escáner, todavía no estaba esa máquina que te escanea el cerebro, cuyo pionero supongo que fue Chiche Hellblum, ¿no? Que te ponía la máquina a decir la verdad. ¿Te acuerdas? Te conectaba, te conectaba los electrodos, usted le fue infiel y así. Genial, Chiche es un capo. Chiche es un precursor de la neurociencia. Bueno, entonces el gran Chiche te metía, bueno, eso es un escáner, eso existe de verdad. Chiche, a lo mejor Chiche tenía dos lamparitas que habría comprado en el bazar de cercanía enfrente de la casa, le habrá puesto una chicharra, pero eso existe de verdad, que es una máquina que te pone en la cabeza para ver qué pasa con, qué movimientos neuronales tenés cuando estás por actuar, cuando estás por tomar, cuando tenés miedo, cuando tenés amor, cuando tenés odio, bla, bla, bla. Algo pasa antes de que vos te enterés qué pasa. Bueno, eso en 1968 no estaba. Los escaneos cerebrales más primitivos datan de 1980, ¿viste? O sea, es realmente novedoso esto, ¿eh? Es realmente novedoso. O sea, estamos hablando de 50 años un poquito más, 50, 60 años en términos de ciencia, ¿no? De descubrimiento, ¿no? Yo creo que estábamos medio ciegos, ¿no? En todo el siglo XX, creo que la mayor parte del siglo XX estuvimos un poco en la caverna, ¿no? Acerca de todas estas cosas. Pero bueno, se lo podés perdonar, insisto, se lo podés perdonar a 17711 porque es de 1968. Pero, a ver, 2015, los estudios de Kahneman y Tversky son de 1970. No hay en el Código Civil y Comercial nuevo, ni en la teoría general del acto jurídico, sobre todo, nada que te hable de sesgos cognitivos. Nada, nada. Te hablan de acto voluntario, acto involuntario, vicios de la voluntad. No te hablan, o sea, hablar del vicio de la voluntad y no hablar del sesgo cognitivo, que en definitiva es un bloqueador, un estimulador o un inhibidor de la voluntad. Es una omisión enorme, es una omisión enorme. Waldo, sinceramente, escribió algo del acto que se llama el acto semivoluntario. Él quiere meter un 260 bis, por ahí después le dejo 3, 4 segundos de mi charla. Yo soy muy generoso con las personas que quiero, bueno, pero es de los pocos que está hablando un poco, está metiendo de que esto del acto voluntario, ¿y qué más? Porque en el 2015 ya no se la podés perdonar a nuestros amigos juristas, ¿viste? Que se hayan comido, no dicen una palabra. Te digo más, cuando vos agarrás el 332 es el que viene a ocupar el artículo, el lugar del 954, la teoría de la lesión enorme, el vicio de lesión enorme. ¿Te acordás? El que aprovechando la inexperiencia, necesidad y ligereza, usaba la palabra ligereza y mosete hispanes, ahí nos cuenta que esa ligereza era eufemismo no de ligereza, sino de retardación mental, sino de un problema neurológico grave que se evitaba mencionar ya les digo, era por cierto pudor, uno no quería mencionar como un estado mórbido, un estado patológico o una disminución cognitiva seria. Pero no habla, la que describe Kahneman no es esa.
Es el sesgo cognitivo, que es otra cosa, que eso no representa ninguna patología, representa la normalidad absoluta del ser humano, el sesgo. Y cuando vos agarrás el 332, te habla de debilidad psíquica. Y la debilidad psíquica, bueno, ahí para mí, no puedo en esta clase porque ya si no el tiempo se va a consumir rápidamente, pero para mí, bueno, cualquiera de nosotros que va al supermercado con la lista esa, fácilmente uno puede determinar que tiene debilidad psíquica frente a la oferta de bienes y servicios que le llueven de todas las góndolas con promociones. Hay ejercicios matemáticos para probar todo esto, pero el escaso tiempo no quiero ocuparlo en esos asuntos. Pero bueno, entonces ahí estamos, ahí estamos. Entonces, eso es lo que me parece raro. Eso es lo que me parece ya un poco más discutible, que el derecho en su actual, en su actualidad, en el derecho vigente, el positivo, el civil, el Código Civil y Comercial, no haya asumido esta realidad, que es una realidad científica, no es una realidad inventada, es una realidad muy probada, muy probada. Y que además cada vez que aparece algo nuevo, es a favor de probarlo, es a favor de exacerbar esto. No tiene marcha atrás. No vamos a volver a un ser humano más racional. Lo que estamos encontrando es que ahora los algoritmos aparentemente van a ser más racionales que nosotros. O sea, ya nuestro raciocinio, que estaba en la cúspide, parecería ser que puede ser confrontado. Estoy leyendo un libro ahora que todavía no, como todavía lo estoy procesando, no quiero sacar conclusiones, pero es bastante acojonante, ¿no? Es bastante, da un poco de miedo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque tiene una capacidad de procesar datos que vos no tenés. O sea, vos podés procesar la memoria de la humanidad en cuestión de segundos. Yo trabajo muchísimo con el GPT, ¿no? Yo tengo mi asistente de GPT, y le pregunto todo tipo de cosas y me contesta todo. Desde viajes al exterior a jurisprudencia inglesa de 1850, y en cuestión chequealo después, ¿viste? Porque el tipo no te dice, che, no lo sé, ¿viste? Te manda cualquier tafru, ¿no? Pues es que le vengo preguntando, che, ¿qué número es la ley de etiquetado de alimentos? Y siempre me la dice mal. No hay manera me dice mal el número. Y yo le digo, pero está mal. Y me dice, perdona, me he equivocado. Y te tira otro número cualquiera, con lo cual no te dice, no lo sé. Te dice, bueno, te manda zaraza. Bueno, hay que tener un poco de cuidado, pero ya estamos, o sea, ya estoy hablando con una máquina de preguntas que se me ocurren ahora. Entonces, ¿cómo el derecho sigue hablando de un acto jurídico que pensó Vélez en 1871? Muchachos, ¿no se nos cayó una sola idea en estos 150 años? Es grave eso, ¿no? Tener una construcción del acto jurídico que date de 1871 habla de un retraso de la ciencia jurídica muy, muy importante y muy disvalioso, ¿no? Sinceramente, muy disvalioso. Porque además cuando ves lo que se está proyectando legislativamente, no es mejor, ¿eh? No es mejor. Me atrevería a decir bastante peor. Bueno, pero avancemos un poquitito para no encarnizarnos. Lo tengo ahí al moralista de Waldo ahí con cara de censor, entonces no quiero profundizar esto. Bueno, esa es la teoría general del acto jurídico. Teoría del acto general del acto jurídico, todo racional. Y por default, vicio de la voluntad. Todo eso a contramano de la ciencia madura. Ahora vamos a la segunda contramano del derecho, que es la teoría general del contrato. ¿Qué pasa con el contrato? Bueno, el contrato, el Código Civil y Comercial, todo lo que hizo fue fraccionarlo o dividirlo en tres. Lo divide en tres o en dos y medio porque van a ver lo que pasa. ¿Ves? ¿Cuáles son las tres tipologías contractuales o ejes contractuales que encontramos en el nuevo sistema contractual? Bueno, el contrato paritario, el contrato de adhesión y el contrato de consumo. Hay tres. Y dice, uy, qué bueno. Y uno dice, che, entonces quiere decir que hay un 33% de contrato de consumo, 33% de adhesión y 3. No, quiere decir que hay 98% de consumo. Y no sé cuál hay paritario, no tengo ni idea cuál hay paritario. Cuando el Código Civil y Comercial, nuestros legisladores dan la exposición de motivos o dicen, bueno, el contrato paritario sigue siendo muy importante, por ejemplo, la construcción de puentes. Yo estoy seguro de que acá todos ustedes formaron parte, firmaron contratos interesantísimos de puentes aéreos, puentes terrenales, el puente de Panamá, por ahí dicen ustedes, por ahí. Yo estoy con Waldo gestionando otro puente para cruzar a la Universidad de Derecho. Además, perdón,
perdón, ¿no? Pero es un poquito una burradita esta, porque sí, tampoco sería un contrato paritario, sería un contrato administrativo, porque nadie pone un puente en su casa. En general lo pones en una plaza para llevarlo de un lado al otro, entonces tampoco sería un paritario, tampoco. Sería un administrativo en el mejor de los casos, ¿viste? Entonces, bueno, aparentemente el contrato, Waldo dice que el contrato está muerto y yo tengo acá, porque como está mi amigo, traje el certificado de defunción del contrato. Es decir, tengo el documento, la pieza notarial o registral que indica qué día murió. El contrato paritario murió el 1 de agosto del 2015. Después vamos a llegar a eso. Y ahí y está a la vista de todos el certificado de defunción. Ahora, ¿qué pasa con los... A mí no me importa. Vos llamalo a los contratos paritarios de consumo, de adhesión, llamalo Pepe, Juan y Luisa, llamalos como quieras. A mí lo que me importa es la principiología. Cuando vos agarrás la principiología del contrato paritario, tenés varios principios. Yo los leo, los tengo acá anotados, ¿no? Libertad contractual, 958. Esa libertad contractual no existe ni en el contrato de adhesión ni en el contrato de consumo. ¿Por qué? Porque vos no podés poner cualquier cláusula, tenés que poner cláusulas que no sean abusivas. Entonces, libertad contractual afuera, como dice nuestro amigo, ¿no? Afuera. Libertad contractual, afuera. Obligatoriedad de los contratos, en la famosa regla pactam sunt servanda. Bueno, afuera también, porque pactam sunt servanda en la medida de que no sean abusivas, porque si son abusivas, no son obligatorias. Waldo te dice, hacer un análisis muy particular del artículo 1118, que además, a pesar de ser cláusulas negociadas, podrían ser declaradas abusivas y podrían, por tanto, ser inválidas y no ejecutables. Waldo, ese segundo tema que te voy a dejar en los 4 segundos que vas a tener, así tenés unos minutos más para redondear un poco esta idea que tan imperfectamente estoy diciendo. Bueno, tercer principio, no intervención de los contratos. Artículo 960, el Poder Judicial no interviene en los contratos, salvo orden público, bla, bla, bla. Afuera, también tampoco está afuera. Porque 989 y 1122 del Código Civil expresamente te dice que en caso de encontrar nulidades, el juez debe integrar el contrato. O sea, hay una manda de intervención judicial expresa, con lo cual ese principio tampoco va. Otro, la regla de interpretación. Vos tenías los contratos interpretados según la letra, la voluntad, la profundidad, no. Artículo 13, artículo 1092 o 1093, que te dicen los contratos se interpretan en favor del consumidor. Entonces ya tenés otra, tampoco va ese principio de la interpretación. El último, el anteúltimo, supletoriedad. Vos antes, en el contrato paritario, la ley es supletoria, o sea, va a haber ley en la medida que no haya voluntad. La ley va a ocupar el espacio de la voluntad que no está expresada. Afuera. ¿Por qué? Porque el artículo 65 de la defensa del consumidor dice esta ley es de orden público. El orden público normativo es antes que nada indisponibilidad normativa. No podés ni renunciar, ni ceder, ni quitar un derecho. O sea, y el último, el efecto relativo de los contratos, esta norma esencial del contrato paritario que vinculaba accipiens con solven, acreedor con deudor, proveedor con consumidor, como dice nuestro amigo Ricardo Luis Lorenzetti, página 61 de la última edición del libro Consumidores de Rubinsal, editorial cita en la querida provincia de Santa Fe, lo dice con claridad. El derecho del consumidor destruyó el efecto relativo de los contratos. Dice la palabra destruyó, después firmó Buffon y toda esa cosa. Eso no te rías, Waldo, no seas así, estás hablando de un ministro de la Corte, así que no te rías. Después es lo de después, pero el tipo en la página 61 de ese libro dice, el efecto relativo de los contratos quedó destruido. De manera tal de que habrá contrato paritario, pero no tiene ninguno de estos principios. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué? Porque después te aparece el contrato de adhesión, es ahí el contrato de seguros, contrato de tarjeta, la mayoría de los contratos son de adhesión. Entonces, nuestros amigos juristas tan prestigiosos dicen, bueno, no es un contrato distinto, es un método de prestar el consentimiento. Entonces, ¿qué es? Un paritario que es un divino. Es como decía John Barr, ¿no? Es la justificación retroactiva. Vos mandás cualquier barrabasada y después metés la excusa que quieres. Dice, bueno, no, es un contrato, aparentemente, ¿no? ¿Qué sé yo? Aparentemente es un contrato paritario al cual consentís con un método distinto. ¿Cuál es firmando diciendo sí, cariño? ¿Viste? Ese es el método distinto, sí a todo. Bueno,
Bueno. Y después tenés el contrato de adhesión, que, insisto, el contrato de consumo, que, insisto, es un contrato que trabaja al 100% con la indisponibilidad legal, ¿no? Además tenés la soledad. O sea, la ley de defensa del consumidor, yo lo tengo escrito eso, pero de mínima produjo 16 puntos disruptivos, de mínima. Hizo pelota el efecto relativo de los contratos, impuso la garantía legal, cuando la garantía era convencional, la convirtió en garantía legal, modificó el régimen de los vicios redhibitorios, estableció la cadena de responsabilidad solidaria para la garantía y para la responsabilidad, artículo 13 y 40, invirtió las cargas probatorias, el 378 del Código de Procedimiento lo tiró a la basura y lo convirtió en la carga probatoria dinámica del artículo 53. O sea, hice todo un artículo, después se los prometo que se los mando, donde hay 16 puntos disruptivos. Seguramente, yo en mis clases a los alumnos les digo, mira, voy por el número 16. Si aparece un punto disruptivo más dentro de la Ley de Defensa del Consumidor y o del Código Civil, lo metemos. El que dijo Waldo también lo tendría que cargar, el del 1118 también sería. ¿Por qué? Porque estaría incorporando un principio mediante el cual se vería fragilizada la obligatoriedad contractual, con lo cual también eso otro sería el punto disruptivo número 17 y el 1118 todavía caería dentro de lo que serían los contratos de consumo, o sea que bien lo podríamos meter por ahí. De manera tal de que, bueno, ok, sigamos la joda. Digo, bueno, ok, entonces es un método de prestar el consentimiento, el contrato de adhesión. ¿Mm? Y dice, bueno, el contrato paritario en la época que Waldo y yo éramos jóvenes era el 1137, ¿no? Waldito, el 1137, que decía, es el acuerdo de voluntades destinado a, pero empezaba así, es el acuerdo de voluntades destinado a. Entonces decía, en inglés es the meeting of minds, porque son cosas tradicionales que vienen de 20 siglos para atrás, no es un invento reciente, no lo inventó Borda esto en el 1968, sino que viene de 20 siglos para atrás, ¿no? Es ese encuentro de voluntades, ese acuerdo de voluntades. Bueno, pero fíjense ahora, va Waldo, el certificado de función. Miren lo que quedó de ese contrato, que era ese acuerdo de voluntades. Miren cómo empieza, no les estoy hablando de historia, de arqueología, les estoy hablando del Código Civil y Comercial vigente. Miren cómo empieza el 957, de 957 de nuestro código vigente, Dice, mira, contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento. Eso dice la ley. Eso ya no te habla del acuerdo de voluntades. O sea, este también entonces es. Ahora, si el contrato de adhesión es un método de prestar el consentimiento, el contrato paritario también es un método de prestar el consentimiento. Ahora, si yo te digo que entre paritarios y de consumo suman el 95, 98% de los contratos que hay dando vuelta en tu territorio, estamos diciendo que el contrato en sí mismo no es otra cosa que un método de prestar el consentimiento. Entonces, primera cosita, y volviendo al módulo 1, ¿vieron cómo está enfrentado el derecho a la realidad? ¿Vieron cómo el derecho genera tensiones? Genera tensiones porque no da respuesta. No hay más acuerdo. Ahora, te dice, el acto voluntario es importantísimo, pero el contrato, que es la manifestación del acto voluntario en términos de derecho privado, no va a ser voluntario, va a ser por consentimiento. Y no me digan que es lo mismo acordar voluntades que prestar consentimiento. Una cosa es me puedo comprar el Samsung 23 y otra cosa es quiero el iPhone, y otra cosa quiero el iPhone 1, el iPhone 14. Uno vale 7 gambas y el otro 2 palos, ¿viste? No es lo mismo. Por más que yo diga, bueno, está bien, me compro el S24. Consentir no, o sea, consentir hasta podría ser es como un acto voluntario light, un acto voluntario casi degradado. No sé, defínanlo como quieran, pero no es lo mismo. Defínanlo como se les dé la gana, pero no es lo mismo prestar consentimiento que voluntariamente optar. No es lo mismo. Por más que insistan, por más que escriban libros, por más que gasten tinta, no es lo mismo. Entonces, vamos a hablar no de acto voluntario, sino de acto consentido. Vamos de vuelta a la neurociencia y hablemos del consentimiento. Perdón, si estoy hablando muy rápido, no tengo otra alternativa porque se me están acabando los minutos y veo que los temas no avanzan con la misma rapidez que el tiempo, ¿no? Y parte del misterio de la vida es que va muy rápido, ¿no? También, pero bueno, vamos bien. ¿Alguien quiere hacer alguna reflexión, alguna duda, alguna crítica? Díganme ustedes. ¿Avanzo?
No, perfecto, Fernando. Vamos, Vamos perfecto. Si seguimos. Laura, si Laura dice que vamos Perfecto, perfecto. perfecto. Bueno, No entiendo, tampoco tenemos, no te corras tanto con el tiempo, estamos como estamos con, no nos van a echar. Entiendo que no hay sí. no sé cómo será el límite acá, Entiendo que vos no sabés, pero, yo sabía que iba a venir Waldo y tengo un modulito especial, entonces eso sí quiero guardar ah, los ah, últimos ah. 45 minutos para el escándalo, ¿viste? No, bueno, venimos bien, son 7:40, es cierto, tenemos nuestro tiempo. Bueno, taca, no me acuerdo de qué estaba. Bueno, estábamos en bien, entonces vamos a hablar del consentimiento, ¿no? Y vamos a traer de vuelta a la neurociencia a la teoría del consentimiento. ¿Por qué? Porque el consentimiento es algo muy estudiado en la neurociencia. ¿Por qué? Porque la neurociencia entre otras cosas, la economía del comportamiento es predicción de conductas, es predecir conductas. Es decir, ¿a qué vas a decir que sí y a qué vas a decir que no? Entonces, para eso es muy importante ver cómo funciona este consentimiento. Hay un experimento que es famosísimo y que lo da un académico muy bueno, norteamericano, israelí norteamericano, se llama Dan Ariely. Dan Ariely. Martín, después le piden a Martín, porque Martín los conoce de memoria, estos autores. Y si a alguno le gusta el inglés, los TED Conversations de Dan Ariely son divertidísimos, muy sencillos de entender. Además, le meten de subtítulo en castellano y son realmente interesantes. Y en uno de ellos está este experimento del consentimiento. Justamente referido a la donación de órganos. ¿Por qué es importante? Bueno, parecería que la donación de órganos es una cosa, es una decisión trascendental, no es una decisión de pizza, mozzarella o de jamón y queso. Es una decisión trascendental que implica, tiene condiciones éticas, condiciones filosóficas, puntos de vista religiosos, puntos de vista culturales. Entonces, lo que decía Ariel en este experimento es, bueno, es lógico pensar que si son decisiones que involucran este tipo de circunstancias, los países cercanos, los países vecinos, van a tener tasas similares de donación de órganos o tasas similares de rechazo a la donación de órganos. Entonces él empezó a comparar pares de países, yo también lo tengo acá anotado eso. Entonces comparó países similares, agarró Dinamarca y Suecia. Dinamarca y Suecia. Bueno, Dinamarca dona órganos al 4%. 4 de 100, 4 donan órganos. En cambio, los suecos no, parece que son más altruistas, donan al 86% órganos. Y son la pucha, qué malos tipos los daneses, ¿viste? Si, che, uno tenía la idea de que era gente buena, razonable, ¿viste? ¿Para qué querés los ojos, ¿viste? Donalo, no. Bueno, 4% te dicen. Dice, no estaban informados. Quiero aclarar algo. Suecia, de todos los países que yo voy a mencionar en este experimento, es el único que tiene información al 100%. Es decir, a cada persona que entra en territorio danés se le da un prospecto informativo donde el Estado estimula y sugiere e informa de las bendiciones y de lo bueno que es la donación de órganos. 4. Y los otros el 86. Bueno, puede haber algún error, ¿viste? Bueno, agarra otra pareja de países vecinos y de similitudes étnicas o geográficas o culturales o todas estas juntas, que son Alemania y Austria. Bueno, Alemania dona al 12%, nada, no donan nada. Y los austríacos donan al 90 y pico%. Así que, wow, uno se lleva, que tenía una mala imagen de los austríacos, pero bueno, voy cambiando, es gente muy generosa. Sí, che, qué raro. Entonces ahora miren la parte más interesante. La parte más interesante es, bueno, agarremos pares de países diversos. Entonces agarran Francia, la revolución, la libertad, la igualdad, la revolución francesa, de Flaubert, agarra todo, se te cae toda la cultura occidental en la cabeza cuando agarras a los franchutes, desde Montesquieu en adelante. Bueno, ok. ¿Cuánto lo comparan con Hungría? Por eso húngaro, ¿viste? Una historia que es sumamente sufrida, invasiones, ataques, bla, 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 bla. Casi
casi antagónicos son en las historias de estos dos países, ¿no? Sin embargo, los dos donan en tasas similares muy cercanas al 100%. La pregunta sería, ¿qué está pasando acá? Es como que vos estás en Montevideo y en Buenos Aires, o en Montevideo o en Rosario, ¿no? ¿Por qué no? Y un muchacho de Uruguay te da cuál es tu comida favorita, no, el pato a la naranja. Y dice, no, la comida favorita es el bife de chorizo con el vino Malbec. Es como si encontraras que todos los uruguayos comen pato a la naranja. Y me está cargando, acá hay algo que no funciona. Bueno, acá parecería que hay algo que no funciona. ¿Qué es lo que no está funcionando? ¿Alguno tiene la respuesta? ¿Por qué son tan distintos Dinamarca y Suecia? ¿Por qué son tan distintos de Uruguay y Argentina? ¿No? Poniendo ese ejemplo. ¿Cómo que juegan al soccer uno y al fútbol el otro? No existe. No existe, son vecinos, no existe. Bueno, ¿sabés qué pasa? Que la diferencia es nula, no hay ninguna diferencia. La única diferencia es el formulario de consentimiento. Resulta que en un formulario, el del Estado danés, si vos no asentías, no consentías en donar el órgano, significa que no lo donabas. En cambio, en Suecia el default era positivo, es decir, si vos no ponías expresamente que no querías donarlo, automáticamente lo donabas. O sea, eso de tildar la ventanita era la única diferencia. Cuando lo que pasa que era la pequeña diferencia entre donar y no donar un órgano. Es la pequeña ese es el consentimiento. ¿Por qué lo traigo a esto? Porque vos tenés hoy contratos de adhesión donde tienen muchas cláusulas optativas, donde vos podés optar entre varias y si no optas de ninguna, por default el banco te las elige. Y ojo, que no tenés el criterio para las optativas no son ni abusivas, ni ambiguas, ni negociadas, o sea, no están sometidas a ninguna regla de interpretación, o sea, no tienen la interpretación del 986, creo que es la contraestipularen, porque la interpretación contraestipularen, es decir, en contra del estipulante del negocio, únicamente actúa cuando es una cláusula ambigua. Esta cláusula no tiene ninguna ambigüedad, solamente que es optativa. Al ser optativa no elegís ninguna y al no elegir ninguna, elegís la que te da el banco. Por ejemplo, y me pasó en carne propia, había elegido que quería que me debiten el monto de la tarjeta de crédito toda junta, no solamente el mínimo, dejando que yo cancele. Con lo cual, un día no encontraron la guita suficiente para pagar toda la tarjeta de crédito y ¿qué hicieron? Me sacaron todo. No me sacaron lo necesario para pagar el mínimo, dejándome un saldo para que pueda vivir, porque esa era la que más me convenía. La contraestipularen era esa, que me dejen ahora lo cambiaron, ahora le cuento, pagar el mínimo y el tipo dejalo, no lo hagas caer en mora en el servicio de tarjeta de crédito, pero no le saques su operatividad, su moneda. Sin embargo, y cuando voy al banco, digo, me estás jodiendo, me dejaron en medio de Puerto Madryn sin un sope, ¿qué es esto? Y bueno, pero vos elegiste, ¿qué elegí? Bueno, aparentemente había elegido consentido, que me saquen todo. Bueno, hoy me dieron otra tarjeta de crédito y bueno, dice, el banco te saca, mirá cómo, estas son las teorías que escribe Waldo, obviamente, ¿no? Ya el banco me dice, no, el banco te saca solo el mínimo, lo cual era lógico. Lo cual es lógico, pero hay que dar todas estas batallas, hay que dar todas estas batallas. Bueno, esa es un poco la joda del consentimiento. Como vos no, está estudiado que eso Waldo, corregime si no, pero en los contratos de seguro son muy largos, las primeras 10 o 10 cláusulas, ponelo, 5 cláusulas, no dicen nada interesante, te dicen la compañía nació en tal lugar, tiene sedes en tal lugar, tenemos guita por Te todos explican, lados. por ejemplo, que no te cubren el siniestro automotor cuando vienen los enanitos verdes y los marcianos atacan la Tierra. Esas Exacto. son las primeras 20 hojas. Claro, Sí, sí. claro. 20 hojas. 20 hojas lee el que le garpan para leer un contrato. El consumidor lee 20 segundos, ¿viste? Donde dice Marcianito, mirá, ¿no ves que te cubre Marcianito? Listo, garpa y nos vamos, ¿viste? Entonces, bueno, está estudiado, eso Dan Ariely también lo estudia, que se leen. Entonces te ponen las cláusulas jodidas, no te la ponen ni al principio ni al final, te la ponen en el medio, ¿viste? Cuando en el entramado no lo lees, no lo lees. Bueno, ese es un poco el consentimiento, y el consentimiento, muchachos, es lo que ocupó el lugar de la voluntad. Entonces, no nos engañemos demasiado, ¿no? Insisto, el derecho sigue caminando un poquitito a contramano
de la ciencia, al menos en la teoría contractual. Taca, taca, a ver si me olvido algo. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa que quieran formular? Si es no, nos vamos a meter de lleno en la... Escuchame una cosa, Laura, ¿yo puedo compartir pantalla? ¿Tengo el device para compartir pantalla? Probá, no sé si yo estoy como anfitrión, pero a ver si no te pongo como anfitrión. Todavía Probá, no, puedes cliquear en compartir y No, si te no, sí, permite. Sí, voy a Laura, ver, lo pero... tenemos que poner como anfitrión a él, para que Como pueda compartir. anfitrión, ¿no? A ver, ahora ¿viste? lo agrego Como como anfitrión. anfitrión, Lo más aunque sea como probable, anfitrión. lo más probable es que no lo use, que lo Convertir en genero anfitrión, ahí tensión. está. Ahí está. A ver. Ahí estás como anfitrión. Ahora ya puedo. Bueno, igual no lo iba a usar, pero quería ver Sí, si podía. deberías poder. Quería ver si disponía de todo, ¿viste? Porque hay como otro sesgo cognitivo en la escasez, ¿viste? Me sentí que me faltaba un device, entonces quería tenerlos todos, ¿viste? Bueno, ahora sí, ahora puede ser que suba un gráfico que tengo, una página que tengo para charlar un poco. Bueno, vamos a hablar de del tercer eje del derecho, que es la teoría general de la responsabilidad, que es quizás la que más nos interesa a todos y es quizás ya entrando en el último módulo de esta charla. Obviamente que la voy a enfocar más que nada en las relaciones jurídicas de consumo. Las relaciones jurídicas de consumo, muchachos, es el 95-98% de lo que ocurre en la relación jurídica, con lo cual, cuando uno dice voy a hablar de derecho del consumidor, ya esa diferencia ya está un poco de modé, un poco pasada, ¿no? Pensemos un poco en la información. Recuerden, Kahneman hizo su tesis doctoral o tesis de premio Nobel, es la decisión en los contextos de baja información. Cuando uno agarra los principios del derecho del consumidor, no hay autor que omita decir que el problema de las relaciones de consumo es un problema de asimetría de la información. Entonces, bueno, si ese es el problema, la solución es lograr que todos sepan lo mismo. Insisto, si el gran problema es la asimetría de la información, si el gran generador de daños es la asimetría de la información, lo cual tiene alguna traza cierta porque el error, dolo y la violencia no dejan de ser defectos de la voluntad completamente, defectos de la voluntad. Que tienen, o sea, hay una traza muy fuerte entre el vicio de la voluntad y el defecto de la información. A ver, la información es a la relación del consumo, lo que el acto jurídico es al contrato paritario. Esa es la traza entre el 260 y el 4 de la Ley de Defensa del Consumidor. Hay como esa alianza entre espuria, escondida, disimulada, pero francamente entiendo yo que hablan de lo mismo. O sea, todo el derecho como vimos que el contrato se armó a partir de un acto jurídico voluntario, el derecho del consumidor se armó a partir de esa asimetría de la información. Insisto, si vos diagnosticás que ese es el problema, la solución sería buscar que esa regla asimétrica procure hacer que haya identidad, convertir la asimetría en identidad, o sea, que los dos sepan lo mismo. Bueno, esto ya de por sí es una imposibilidad, pero bueno, pero avancemos un poquitito. Miremos un poco, ahora sí voy a ver si puedo entrar vamos a ver si podemos entrar, creería que podemos, vamos a ver qué bien que estoy con esto, pum. ¿Ustedes lo ven? ¿La ven en pantalla? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, entonces, miren, la información del sistema legal argentino. Lo primero que encontramos es una diversidad de fuentes. Constitución Nacional, artículo 42. Ley de Defensa del Consumidor, artículo 4. Y Código Civil y Comercial, artículo 1100. O sea, ya tenés una primera cuestión que es diversidad de fuentes. Y eso siempre es problemático porque, bueno, hay que ver cómo articulás después. Pero es muy importante que esté en la Constitución. Ahora, más allá de esa diversidad de fuentes, miren las palabras claves que yo resalté. ¿Cómo tiene ya la información, tanto para la Constitución, adecuada y veraz, para el artículo 4 de la ley nuestra de la defensa del consumidor, cierta, clara y detallada, de las características esenciales, y otro tanto dice el 1100 del Código Civil y Comercial? Muchachos, miren de vuelta las palabras claves. Estas palabras claves te hablan de una información que está en el objeto o en el servicio a prestar. O sea, es externa al sujeto. La veracidad, la característica esencial,
lo detallado acerca de cómo funciona la cosa o cómo se presta el servicio. O sea, por ahora estás hablando de lo externo al sujeto que tiene que ser informado. No sé si sigan a entender esto. Estoy hablando de cómo tiene que ser, cómo me tiene que ser presentada la cosa o presentado el servicio. No están hablando de mí, están hablando de la cosa. O en todo caso, entonces yo le estoy exigiendo al proveedor que me dé la información de esta manera. Esa es su obligación, darla de esta manera. Ahora, ¿sabe qué se morfaron? Se morfaron todo el capítulo, por eso le dije que el derecho tiene un problemita más o menos de 150 años. Se morfaron toda la neurociencia, se morfaron todo el siglo y medio, se morfaron esta característica esencial del sujeto, que es tenerle aversión a la información. Si hay algo que no queremos es ser informados, o sea, cuando vos juntaste los $20 para comprarte un Casio que se parece a un Omega, lo que menos querés en el mundo es que te digan, mirá, el verdadero es el que usa James Bond y es Omega. El tuyo no vas a poder nadar en la pileta, apenas vas a poder lavar los platos y tratar de después secarlo porque vos no querés enterarte de eso. Esto es inherente al sujeto. La aversión a la información y la contradicción con el derecho es ese énfasis exagerado en querer informar para gente que no quiere ser informada. ¿Cuál es el resultado de esta que para mí es la gran tensión del derecho? Que el proveedor encuentra muy fácil desobligarse. ¿Por qué? Porque te voy a dar un montón de información que vos vas a neutralizar con tu aversión a la información. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por más que yo te informe, si vos no querés informarte, no te vas a informar. A ver, el ejemplo, el mejor ejemplo, lo repito siempre, es esto. ¿Saben lo que es esto? Es un prospecto médico de una medicina que estoy tomando hace unos cuantos años. Yo ahora la estoy tomando hace 3 años. Yo voy por acá, voy por acá, voy por acá. Ahora si me voy a la playa en el verano, me parece, si logro alquilar Punta del Este, ponele, me leo hasta acá, ya lo tengo, en enero me leo hasta acá. Entonces, en realidad lo que estoy buscando es hasta cuándo voy a respirar, que es lo que más me interesa saber. Ahora, esa información no aparece, no aparece. Entonces, claro, ¿qué te dice el tipo? Dice, yo informé, informé. Pero claro, el proveedor sabe, porque contrata a Kahneman, contrata a Dan Ariely y contrata a gente que sabe, que vos le tenés como sesgo cognitivo aversión a la información. Entonces, él hace lo que se llama el artículo 12 del Código Civil y Comercial. El que aparenta cumplir la ley para no cumplirla es un fraude. Ahora es un fraude ni más ni menos que apoyado por el sistema legal. Porque el sistema, fíjense lo que dice, por ejemplo, el último proyecto de defensa, de reforma de la ley de defensa del consumidor. Mira, le agrega lo siguiente, dice, tiene que ser la información, tiene que ser clara, precisa, completa, veraz y comprensible. Bueno, la agrega comprensible. Pero escucha esto, ¿eh? Y tiene que ser información veraz, clara y precisa de los riesgos y las incertidumbres. A ver, yo tengo ciertos contactos en Suecia, ¿no? Entonces yo les prometo que si alguno me da una fórmula de informar de manera clara, precisa y completa acerca de riesgos e incertidumbres, lo propongo para Premio Nobel de la Ciencia el año que viene. O sea, no es difícil el ejercicio y te dan un montón de guita, Waldo, anotate. Vos me tenés que dar información precisa, completa, clara, veraz y comprensible de riesgos e incertidumbres. Oh my, pero qué amateurismo, muchachos. ¿No? No se puede. Digo, ¿cómo planteas una información de incertidumbres y la sometes al criterio de la completitud? Pero ¿cómo voy a completar la incertidumbre? Déjame en el casino con esas variables, me dejas en el casino y me hago millonario en 5 minutos y dejo de dar esta charla. Por Dios. Entonces, bueno, el derecho está confundido y está obstinado en confundirse. Ahora, vos fíjate que es peor, porque este artículo 15 el artículo 12 te obliga a que informes con precisión acerca de riesgos e incertidumbres. Y el artículo 15 de ese proyecto dice, la sobreinformación es una infracción a la ley del consumidor que está castigada como si fuera no información. O sea, hemos hecho del amateurismo un deporte. A ver, vos lo obligás al tipo a que
sobreinforme y después lo castigás porque sobreinformó. En el medio tenés el consumidor que va a estar exactamente igual de desinformado. ¿Por qué? Bueno, porque se comieron todo el capítulo de la neurociencia y estamos enamorados de nuestro error, estamos enamorados de un narcisismo absurdo que nos lleva a decir, ¿cómo se te puede ocurrir que vos podés informar con precisión los riesgos? Waldo, ¿un contrato de seguro es seguro? No, no es seguro. Se acabó la guita si es seguro, Waldo, porque si sé lo que me va a pasar con certeza, no te contrato el seguro y listo. O no, Waldo, o no, o no. Bueno, Así es, por supuesto, y bueno, sin duda, sin duda. Bueno, entonces ya salí de acá. Bueno, entonces esos son los problemas de la información. Ahora, la información es la base de la responsabilidad en la defensa del consumidor. Parte de ahí es como el acto jurídico, es como el acto jurídico voluntario, ¿eh? Y está ahí donde está podrido eso. Eso no funciona. Funciona mal. ¿Por qué funciona mal? ¿Qué se comieron? Bueno, se comieron lo que Richard Taylor, sobre todo, y Kahneman también, en las neurociencias dicen, bueno, el principal sesgo cognitivo, o sea, una de las principales cosas que tiene el ser humano es el optimismo. Nacemos, gracias a Dios, no quiero que entren todos en una especie de Jim Jones, ¿viste? Y todos con depresión masiva, ¿viste? No, 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 no. A ver, el primero que toca es muy divertido esto, le voy a usar un minuto, pero hay un filósofo alemán famosísimo, teólogo, filósofo, matemático, Leibniz, un tipo brilló en el siglo XVII, 1640, 1700 y pico, absolutamente católico, vinculado al clero también, pero un matemático de la hostia. Bueno, él dice que la creación es el óptimo posible. Entonces dice, bueno, mira, Dios es perfecto y nos dio perfección. Aún lo que vos ves catastrófico es la mejor versión del desastre. Con lo cual, dice, es el desastre óptimo. Y de ahí viene, o dicen que viene, o hay una posible combinación entre el óptimo de Leibniz y el optimismo propio del ser humano. Y bueno, obviamente eso dio lugar a la aparición de otro francés muy famoso que fue Voltaire, que hizo esa obra de teatro Cándido, donde Cándido es una burla al optimismo un poco fatalista, un poco determinista de Leibniz. Y bueno, dieron lugar estos dos grandes pensadores de la humanidad a un Boca River del optimismo, más que del optimismo, ¿no? Sino del fatalismo o del determinismo fatal y qué posibilidades tenemos de cambiar las cosas, En definitiva, yo pienso que el optimista verdadero era Voltaire y el fatalista del libro era Leibniz, pero bueno, no importa, no me quiero alejar. Pero a ese punto les digo que es importante el optimismo. No es solamente un adjetivo calificativo. Es algo determinante en la vida. Vos te levantás con un proyecto de vivir y vivir y vivir, y eso es optimismo puro. Y en buena hora. Además, hay estudios muy comprobados donde frente a situaciones límites, frente a enfermedades, el optimismo, esa voluntad de vivir a pesar de todo, es determinante de un mejoramiento de la vida y de un alargamiento de la vida, ¿viste? Entonces, no es que esté hablando en contra del optimismo. Digo que la ley debe considerar que es. ¿Por qué? Porque el optimismo, acá sí ya me meto en neurociencia, escuchen estas dos características: sobreestimación de mis cualidades, sobreestimación de soy el mejor, soy el mejor, soy mucho mejor que Waldo, ¿sabes? Mis clases soy el mejor soy yo. O sea, si me tengo que votar, me voto yo a mí mismo, ¿viste? Bueno, hay una sobreestimación, de la condición humana, de la propia condición de uno. Y después hay una subestimación de la dificultad. Esto es muy importante. ¿De qué está hablando, Gina? Bueno, mira, te estoy hablando del sobreendeudamiento, por ejemplo. Anda al banco, dice, mira, la tacita es chiquita. No, yo puedo, ¿cómo no voy a gastar? ¿Cómo no voy a juntar? Y además, ¿qué? ¿Se va a disparar el dólar? No, no se va a disparar el dólar. Entonces vos te crees que vas a juntar la guita, sobreestimás tu condición de pago y subestimás la corrida del dólar. Y bueno, hoy tenés el dólar a 1000 mangos ya, y ganas lo mismo y posiblemente te estén por echar de laburo, ¿viste? Bueno, entonces el daño hay más daño en ese optimismo desmesurado, que en esa información asimétrica. Logran entender que la condición optimista del ser humano neutraliza toda información. Además, como está presentada la información en el sistema legal, es completamente ineficaz, o sea, no le impacta al optimismo. Entonces, y esto es Fernando Gina, y me hago cargo, digo, la única manera de informar es achatar
las expectativas optimistas. Informar no es ni detallada ni clara, no es nada de lo que vimos ahí. Informar es achatar las expectativas optimistas. Es poner, el cigarrillo mata. Es poner, por eso me gusta la ley de etiquetado de alimentos, porque un poco eso, uno va al supermercado con la idea de comprar el Mendicrin verde para entrarle a las 10 tostadas al día siguiente totales verdes, ¿viste? Y te clavó en el mismo Mendicrin 4 octógonos, ¿viste? Ya empezaste, ¿viste? Entraste ahí, che, el Mendicrin Light también está lleno de octógonos por todos Fuimos lados. ¿Qué me crees? engañados durante mucho tiempo. Bueno, porque no es engañados, no es engañados. Vos no querías. Tenés que ser muy obsesivo para ir leyendo todo. A ver qué tiene, cuánto de azúcar tiene, cuánto. No, decir, ahora no, nadie lee lo chiquitito, el octógono. Entonces, ya, ese lugar de la elección fue ocupado por un octógono, que dentro de poco va a ser como, viste, como las zapatillas Nike, el símbolo Nike es icónico, porque no dice nada y dice todo, ¿viste? Y te clavaste Nike. Bueno, con los octógonos pasa eso. Encontrás octógonos hasta en el Mendicrin Light. Bueno, ahí tenés, hay que ver esta ley. Vamos a dejarle 10 años, vamos a dejarla 10 años que camine, después vamos a ver si está mejor o no. Yo reconozco que ahora, como usuario, siempre estoy buscando los octógonos. Estoy buscando octógonos por todos lados. Con lo cual, bueno, ahí tenés algo que un poco corrobora un poco lo que les estoy diciendo, ¿no? Informar no es hablar de la veracidad, la. Es decirte, che, el Mendicrin también está jodido. Y decirte de una manera visual, de una manera visual. Bueno, taca. Vamos ya a la responsabilidad. Bueno, entonces, volviendo a Kahneman, la gran fuente del daño no es la asimetría informativa, sino es el exceso de optimismo. Saquemos la palabra optimismo, que es un poco filosófica, y cambiémosla por expectativas. Son las expectativas lo que nos genera daño. Es decir, creer que el reloj Casio de 20 dólares sirve para bucear ballenas en Puerto Madryn a 100 metros bajo el mar. Y no, esa expectativa exagerada que vos tenías, exagerada frente a los 20 dólares que pagaste, ¿viste? Si te comprabas un Omega de 108.000 dólares, bueno, en algún yate aparecía así, en algún lugar, habrá alguien que se puede comprar ese reloj y nadar por el Caribe con tiburones a esa profundidad, pero no con tu Casio. No con tu Casio, no con el Casio de 20 dólares. Aguante Shakira, ni el Casio ni el Twingo, pero bueno, bueno, entonces el problema está en el optimismo, digamos, saquemos la palabra, está en las expectativas, está en la creación de expectativas. Entonces, hoy por hoy, el negocio no es desinformar, no es desinformar. El negocio es aumentar tus expectativas. Y créanme, no hay nada más fácil que aumentar tus expectativas. Es casi lo más fácil del mundo. Bueno, acá yo en el punto de responsabilidad tengo una teorita que voy practicando por ahora en soledad, peleándome con Waldo los fines de semana, que yo entiendo que se ha agregado a nuestro sistema legal. Vos tenías culpa subjetiva y culpa objetiva, que para mí estaban un poco en una frontera, bueno, incompleta, para no empezar a generar, discusiones. Entonces, me parece que se quedaba corta. Y encuentro que hay una disposición normativa novedosa que nos lleva a formular una responsabilidad cuasi absoluta. Es decir, yo defino responsabilidad cuasi absoluta, aquella responsabilidad que por encima de la objetiva restringe aún más las eximentes de responsabilidad. En el sistema tradicional de responsabilidad objetiva, vos tenías 1729, los eximentes estoy hablando, 1729, hecho del damnificado, 1730, caso fortuito, fuerza mayor, 1731, hecho del tercero por el cual yo no debo responder. Ahora, el 1731 ese, no cualquier hecho de un tercero, tiene que ser un hecho de un tercero asimilable al caso fortuito, es decir, el 1730 y el 1731 se anulan o uno está metido dentro del otro. Son dos hipótesis de caso fortuito. Y la última es la del 1732, la última eximente es la imposibilidad de cumplimiento. Por ejemplo, venderte pasajes para el 22 de marzo del 2020 y que te aparezca la pandemia. Hay claramente una imposibilidad de cumplimiento y claramente una eximente de responsabilidad. Hasta ahí teoría clásica. Pero el 1733
Ya lo voy a buscar para leer, aunque sea la carátula, no voy a leer todo, pero sí voy a leer cómo empieza. En 1733, escuchen lo que dice, aunque ocurra el caso fortuito o la imposibilidad del cumplimiento, el deudor es responsable. Acá tenés una hipótesis de responsabilidad cuasi absoluta y después te da varias hipótesis. La que más me interesa es la del inciso E, es decir, la quinta hipótesis de responsabilidad a mi modo de ver cuasi absoluta. Digo a mi modo de ver porque voy en soledad en esto, voy bastante en solitario. Pero dice, si el caso fortuito y en su caso la imposibilidad de cumplimiento que de él resulta, constituye una contingencia propia del riesgo de la cosa o de la actividad. Bueno, en el ejemplo que les di antes, ya la aparición de una pandemia sería una hipótesis contemplada en el inciso 5, o sea, sería una hipótesis de responsabilidad cuasi absoluta, o sea, sería una hipótesis donde vos, deudor de la prestación, no podrías eximirte. Entonces, ese es mi punto para decir, ojo, el código está trayendo una hipótesis nueva, una teoría nueva, está ensanchando la responsabilidad objetiva y yo encontré, al principio la había llamado absoluta, pero como el hecho del damnificado todavía queda vigente como eximente, no podría ser una responsabilidad absoluta, afortunadamente, y sí cuasi absoluta, ¿por qué? Porque si yo llamo cuasi absoluto aquello que cierra el mercado o la oferta o los métodos para eximirme de responsabilidad. Y hay una segunda hipótesis que tiene que ver con el artículo que les mandé estos días, que les mandé ayer u hoy, que es la de 1757. 1757, pero ahí estamos en una hipótesis de responsabilidad sin antijuridicidad, es decir, el acto justo, jurídicamente justo, que igual da lugar a reparación. ¿Por qué digo esto? Porque el último párrafo del 1757 dice, la responsabilidad es objetiva, está hablando del riesgo. Dice, no son eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención, es decir, te cierra el camino, o sea, por más que la ANMAT te haya dicho, saca este remedio a la calle porque está en regla y lo podés vender jurídicamente, vos entras y estás en curso igual de la responsabilidad. Le agrega además, aunque hayas agotado la técnica preventiva, es decir, si al momento de poner la vacuna en la calle tomaste todos los recaudos humanos para determinar que esa vacuna no era dañosa, no con los que se van a conocer dentro de 5 años, con los que se conocían al momento, humanamente conocidos, al momento de poner el producto en el mercado, no vas a tener la eximente, no vas a tener lo que el artículo 1717 y 1718 llaman las justificantes de la antijuridicidad y sería un daño antijurídico en los términos del 1716. Por eso digo que acá hemos creado una forma de responsabilidad cuasi absoluta en base a estas dos normas. Tengo otro puntito, pero quedan 15 minutos y, Waldito querido, te dejo unos minutos y después dejamos a los asistentes. No, tranqui. Ya es tarde, Ferchu. Manejalo vos, manejalo todos. No, por favor, manejalo tranqui. Bueno, queda un poco abierto para preguntas, reflexiones. Déjenme entonces 2 o 3 minutos más que quiero decir, bueno, yo estoy proponiendo como cierre o como complemento de la responsabilidad cuasi absoluta, la creación, y eso es a futuro porque implicaría cambiar la ley, implicaría un montón de cosas, pero sí me gustaría dejarlo planteado como idea, la creación de un nuevo factor atributivo de responsabilidad que se llame creación de expectativas. Ahora, ¿es posible hacer esto? Y sí, de la misma manera que se creó el factor riesgo y ahí, a partir de ahí, empezaron a aparecer los factores objetivos de atribución de responsabilidad, no habría ningún inconveniente, y en eso me acompañan hasta los más clásicos, hasta Pizarro y Vallespinos opinan que también esto de la atribución de responsabilidad es un criterio que puede ampliarse, es un criterio utilitario, en la medida que sea necesario ampliar las atribuciones de responsabilidad, no habría ningún problema en que la creación barra frustración de expectativas ingrese dentro de los factores atributivos de responsabilidad. Ahora decís, y el código, algo ya hay. En mi opinión, acá seguro voy a disentir con el amigo Waldo, en mi opinión, tal factor atributivo de responsabilidad sería subjetivo, es decir, quien lo invoque debería decir, che, este tipo
creó una expectativa. ¿Por qué? Porque la creación de expectativa no puede ser negligente, es siempre deliberada, siempre fue hecho a propósito. Nadie se equivoca al hacer una promoción de cerveza donde te dicen que la segunda vale la mitad, pero en realidad esto, en realidad lo otro. O sea, ahora, esa actividad, esa asignación de responsabilidad por creación de expectativas, a mi modo de ver, debería seguir el criterio subjetivo. Estas son cosas que hay que ¿Y discutir. cuál Con sería lo la causal de exemisión entonces? Bien, ahí viene, ahí viene. Bueno, no, bueno, las causales de exhibición, que estimado Waldo, ya te pones loco. Las causales de exhibición, Waldo, estábamos diciendo que estaban en el rubro de culpa de la responsabilidad objetiva. No hay eximente, hay necesidad de construir el estado de culpabilidad del proveedor. Vos necesitas asignarle responsabilidad diciendo, mira, deliberadamente hiciste esta propaganda para esto y lo otro. Y vos decir, bueno, no fue deliberado, fue sin querer. Ahora, hay algo donde por ahí me acerco un poco a tu posición. Es casi imposible que el proveedor diga, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Pero, no soy amigo de las responsabilidades extraordinarias porque a mi modo de ver, automáticamente la creación de expectativa defraudada te debe llevar al daño punitivo. Debe haber una conexión casi automática con los daños punitivos. Entonces, ya ahí estaríamos ante una multa sanción, tampoco quiero entrar en ese tema para no generar más polémica, extraordinaria. Y yo creo que las cosas extraordinarias no son automáticas, sino que son... Y además, ahí, déjame que termine y después nos seguimos peleando un cachito más. La prueba yo creo que está a cargo de quien la invoca. Ahora, no es tan difícil probar que esa campaña publicitaria es engañosa. O sea, vale guita probarlo, por supuesto que vale guita probarlo, ¿viste? Ahora, si vos no tenés plata para eso, el Estado tendría que poner un cuerpo de que gasta tanta plata en tantas cosas que no ven posible que tenga un cuerpo como tienen todos los países de abogados de élite que te asesoren, ¿no? Que te digan, mira, acá además de que compraste una Coca-Cola mala, hay un abuso de sesgo cognitivo, bla, 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 y llevar a cabo la prueba. No son difíciles, pero son caras, porque vos necesitas hacer muestreos, necesitas hacer una serie, no es solamente cortar un periódico, me engañó, me sentí engañado, dame la plata. No, no estoy tan de acuerdo con esos sistemas tan objetivados y de tanta automaticidad, porque entiendo que tienden a achatar las indemnizaciones y no expandirlas y no hacerlas claramente disuasorias o que importen De hecho, los daños punitivos, si uno hace un estudio, se fueron generalizando, pero a un costo mínimo. Son casi un daño moral agravado, más que daños punitivos. Bueno, ¿en dónde encontramos fraude a las expectativas? Primero, artículo 9 y 961 del Código Civil y Comercial. La buena fe, por esto que les decía antes, es imposible hacer de buena fe un aumento de las expectativas. Es imposible. O sea, entonces ya el código de alguna manera te dice, mira, la buena fe ya te indica que vos no podés crear o manipular expectativas o manipular optimismo. ¿Por qué? Porque el optimismo lo que hace es aumentar el precio. Entre otras cosas, vos cuando estás optimista pagás más por los mismos bienes que sabés que pueden valer menos. Bueno, otro, tratativas preliminares, artículo 991. Fíjense cómo dice el 991. Vamos a ver si lo encontramos acá. El 991, taca, taca, le dice, durante las tratativas preliminares, y aunque no haya formulado una oferta, las partes deben obrar de buena fe para no frustrar injustificadamente, para no frustrar esas expectativas. Entonces, ahí también el código te dice, ojo que si frustras injustificadamente, y casi siempre es injustificadamente, las expectativas que deliberadamente creaste, entras en responsabilidad. Con lo cual, lo que yo les digo tiene cierta aplicación. Les doy uno más. El 1067, que es conocido como la teoría de los actos propios, también en una segunda parte habla del abuso de confianza. Leo la parte pertinente. 1067. Bueno, 1030. Estos códigos de letra chiquita, Waldo, son un problema ya para nosotros. Bueno, Estamos viejos, Sina, por eso. estamos jodidos, Waldo, necesito más luz. Bueno, la interpretación, dice el 1067, debe proteger la confianza y la lealtad que las partes se den recíprocamente, siendo inadmisible la
la contradicción de una conducta jurídicamente relevante, previa y propia. O sea, hay no solamente una contradicción en la conducta, sino un abuso de la confianza. Yo confío en que tal cosa, ahora yo confío, yo tengo la expectativa razonable de que tal cosa va a tener tal resultado. Y le doy el último, que en realidad yo se lo debo a una charla que tuve con mi amiga y amiga de Waldo también, la doctora Celia Weingarten. Estábamos hablando de estas cosas y dice, mirá, el 1084 es lo mismo. Y yo le dije, obvio. Mientras le decía obvio, dijo, ¿qué carajo dirá el 1084? No tenía la menor idea. Y agarré el 1084 y la verdad que Celia la pegó un montón. Entonces, después la llamé y le dije, Celia, te acabo de afanar la idea y me pongo ya a escribir un artículo. ¿Qué pasa con el 1084? El 1084 habla de incumplimiento. ¿Cuándo hay incumplimiento relevante a los efectos de decir el contrato se incumplió? Dice, bueno, que el incumplimiento a los fines de la resolución tiene que ser esencial. ¿Y cuándo es esencial? Cuando el incumplimiento, dice el inciso C, cuando el incumplimiento priva a la parte perjudicada de lo que sustancialmente tiene derecho a esperar. La doctrina dice que este inciso C es igual al inciso A, que dice el estricto cumplimiento. Lo que vos tenés derecho a esperar es el estricto cumplimiento. Dice que el inciso A es el inciso C. Entonces, lo que yo me pregunto respetuosamente a la doctrina, ¿y por qué? ¿Y por qué si es lo mismo el legislador, que son nuestros mejores juristas del país, y en el inciso A una repetición del inciso C? No habría una explicación. Ahora, yo te voy a dar un ejemplo por el cual el estricto cumplimiento no es el cumplimiento esperable, o puede no serlo. Esto es matemática de conjunto. Todo lo estricto es lo que esperas, pero no todo lo que esperas es lo estricto. Vamos al ejemplo. Cuando vos recibís el iPhone, cuando vos recibís el Samsung S24, lo abrís y lo primero que buscas es la pantalla, o sea, el teléfono, el cargador. Teléfono, cargador y cable. Eso es el cumplimiento estricto. El cumplimiento esperable es que esa batería cargada dure las 36 horas que me prometieron. No es lo mismo, no es lo mismo. En uno hay cumplimiento estricto de lo que te informaron que iban a cumplir, de toda la zaraza que vimos ahí en la planilla, y el otro hace a la subjetividad. Eso es decirte, la batería dura 72 horas, coma, en stand-by. Resulta que vos gastaste una luca verde en un teléfono para usarlo en stand-by, si querés que te dure la cantidad de cosas. Chicos, tengo para 4 horas más, pero bueno, ahora sí, me gustaría dejar unos minutos, los que quieran, para reflexiones, charlas, preguntas. Waldito querido, me encantaría, en serio, sinceramente, me encantaría escuchar alguna reflexión tuya, alguna idea, algún contenido, lo que quieras. No, ya fue muy claro, Ferchu. Realmente en esto estamos increíblemente de acuerdo. Quizás no en el tema de la responsabilidad subjetiva, porque si es subjetiva y no se puede probar lo contrario, me hace acordar cuando éramos jóvenes que decía que la responsabilidad objetiva es la responsabilidad subjetiva que no admite prueba en contrario. No, o es subjetiva o es subjetiva. Y si es subjetiva y yo tengo que mostrar la culpa de la mega empresa que violó mis expectativas razonables, va a ser casi imposible que lo pueda llegar a acreditar. Por eso, si no hay manera de probar que no hay culpa, es objetiva y es mucho más sencillo. Pero bueno, son discusiones que tenemos, sin duda. Ya sabía, sí, la conozco esa discusión y bueno, pero es muy interesante porque la voy cambiando. Yo tampoco tengo un criterio muy. Te digo la verdad, este punto es el que voy más flotando así, pero bueno, sí, claro. Lo importante es avanzar en este tipo de discusiones, ¿no? Y que ciertamente, en mi opinión, el código incorpora cosas que no estaban antes. O sea, el 1733 no estaba y el 1757 no estaba. Entonces, eso es novedoso y yo creo que la doctrina está un poco indiferente y yo creo que hay que darle a eso. ¿Preguntas, reflexiones? Fernando, por ahí en términos de costos de litigio, porque, bueno, incorporar esto está bien, es parte de la realidad, pero a su vez implica costos Sí, sí. de litigar y, bueno, y quizás hasta dónde las empresas, añade costos a la empresa a futuro y hasta dónde eso puede llegar a perjudicar al consumidor de manera indirecta. También, ¿no? Digamos, es una realidad, pero bueno, hay que ver ese equilibrio hasta dónde es deseable incorporar este tipo de análisis más pormenorizados y hasta dónde no. Mi-
Mira, sin duda, si vos lográs hacer una demostración cabal de esto, que no es tan imposible, no estoy de acuerdo con el amigo ahí acerca de, yo creo que sí es posible llevar prueba acerca de la construcción de expectativas. Obviamente, al llevarte a daños punitivos, hoy los daños punitivos son 2.100 canastas básicas. O sea, hoy los daños punitivos están en 100 palos, en 100 millones de mangos, ¿viste? Están bueno, nosotros tenemos un tremendo bolonqui con la moneda, es muy difícil, pero bueno, digamos que vos tenés soluciones extraordinarias. Por supuesto que lo encarece, por supuesto que lo encarece. Ahora, cuando vos ves abogacía, yo viví 3 años en Estados Unidos. Cuando vos ves abogacía en todo el mundo, decís, ah, el abogado norteamericano es millonario. Sí, ¿y qué hace? Lo mismo que deberíamos hacer nosotros. Lee contratos y no se le ocurre ir a un juicio sin una prueba muy pesada, porque el juez allá es el director técnico. Te hace así, te llama, dice, ¿qué estás haciendo? Pum, y te saca tarjeta roja. Te sacó 2 veces tarjeta roja, no tenés no tenés más un cliente, ¿viste? Obviamente son servicios caros. No quiero hacer esto, sí, sí quiero, pero sé que es imposible tener una economía de la fortaleza de la economía norteamericana. Pero siempre, yo siempre digo que nos hemos formado como abogados para pensar más, como dice Waldo, hacer demandas docentes. Bueno, en la demanda docente también hay un estudio causal de por qué esto produjo este daño y cuál es la extensión de ese daño. Y todo ese estudio más ingenioso y más intenso del abogado es muy importante. Yo estoy viendo, yo soy Poder Judicial ahora, ahora soy Poder Judicial. Entonces estoy viendo a veces demandas que le faltan un poco de docencia, Waldo. Y te digo a vos, te nombro a vos porque sos uno de los que siempre dice, el abogado tiene que hacer docencia, porque el juez, viste, el interés de la parte es la medida de la acción, viste. Entonces, bueno, sometelo al juez así de, che, mandame esto, quiero esta prueba, necesito esta prueba. Agarrase, nosotros una vez hicimos en un estudio de acción de clase una acción contra Sprayet por las zapatillas mágicas. Bueno, no es tan difícil llamar a un traumatólogo, darle la zapatilla mágica y decirle, che, caminando 5 horas por día, ¿puedo parecerme a Jessica Ciro con esta? No, 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 el traumatólogo te dice, no, no podés, ¿viste? Pero la propaganda me está mostrando todo el día esta chica y yo las compré, yo soy usuario de esa, ¿viste? Camino, lo que logré es romper las rodillas, no parar los glúteos, ¿viste? Lo que logré fue achatar las rodillas a términos complicados, ¿viste? Bueno, no es tan difícil, no es tan difícil y creo que eso, esa actividad del docente, de esa actividad docente del abogado, puede generarnos más honorarios y más respeto también, más respeto, demandas un poco más pesadas. No Iría por el tanto. lado de la publicidad, tu planteo en realidad, claro, por el lado de la publicidad y las expectativas. Y no, Mirá, por supuesto que la publicidad es uno de los lugares, por supuesto que la publicidad es uno de los lugares, ¿no? Donde recabar. Pero bueno, ya te digo, el consultorio de un nutricionista también puede ser que te dé data buena. En el caso de las zapatillas, un traumatólogo te puede dar data buena. Insisto en lo que decíamos al principio, me llama mucho la atención que la medicina, a ver, cuando vos, o estudios de psicología del comportamiento también, ¿eh? Yo una vez dirigí una revista para Microjuris de psicología de neurociencias y tenía una chica que era psicóloga forense y que escribía estas cosas. Cómo afecta la neurociencia a los recuerdos de un testigo. O sea, hay un montón de cosas para hacer, pero hay que hacerlas. Nosotros queremos, bueno, sí, me engañó, me malinformó, dame la plata y dame daño punitivo. El juez dice, sí, voy a violar el artículo 4, 20 pesos y 15 de daño moral y 8 de daño punitivo. Es la nada misma, ¿no? No, siento yo que estamos en deuda frente al ejercicio profesional y frente, ahora también asumo, frente al ejercicio jurisdiccional cuando nos toca jugar del lado del Poder Judicial. Claro, Fernando, yo lo que veo en cuanto a esta creación de expectativas que hablas, es que muchas veces la cuestión de la prueba, que vos por ahí decís que es muy compleja, ¿me escuchás ahí? Perdón. Sí, te estoy escuchando. Acá parte de la base de que nosotros no estamos preparados generalmente en el tema de neurociencias para conocer cómo funcionan determinados mecanismos. Creo que si al juez le acercamos cuáles son los mecanismos por los cuales se generan estas cuestiones, puede tenerse, digamos, en el caso, teniendo en cuenta la actitud del otro, que una presunción de que esto ocurrió de este modo, ¿no? Mira, lo más probable es que bueno,
Carlitos Balá, ¿no? El filósofo Carlitos Balá, el movimiento se demuestra andando. Por supuesto que vos vas a presentarlo y por supuesto que vas a tener una primigenia aversión a aceptar estos cambios, estas novedades. Ya te digo, ni siquiera fueron incorporadas por el Código Civil y Comercial, no habla de sesgo cognitivo en ningún lugar, un código del 2015, un código que salió ayer. Ahora, el hecho de que no sea receptado, no quiere decir, ojo, yo encontré 3 o 4 fallos y me comuniqué con la Cámara de Apelaciones en lo civil, que mencionaba a estos autores. O sea, no es que no hay cero jurisprudencia, ya hay algunas. Ya hay Totalmente, algunas. no es fácil, es algo que recién entre nosotros está empezando. Bueno, Pero este tipo de cosas ayudan. Bueno, la Universidad de Rosario o el Colegio de Abogados de Rosario, bueno, tiene esta impronta, tiene esta impronta. Y bueno, hay que claro, abrirlo a las universidades, hay que generar debates, pero ¿sabes qué? Hay que generar debates con los que no piensan lo mismo. Porque si generás debate con los que piensan lo mismo, van siempre al mismo congreso, y el pobre Waldo nunca puede ir a decir lo suyo. Imagínate, si no le invitan a Waldo, ¿cuándo me van a invitar a mí? Y eso que Waldo es el bueno de este dúo de Batman y Robin, Waldo es el bueno. Pero bueno, sí, Diego, creo que hay que hacer eso. Creo que, y con el tiempo nos fue dando razón en muchas cosas, en muchas cosas. Y esto va a llevar tiempo, pero del lado de la claro, abogacía totalmente. también. Del lado de la abogacía también métanle dura la prueba, no pongan prueba repetida, pongan prueba de origen causal, por qué se produjo este daño, en dónde está el daño. Bueno, ese tipo de cosas, bueno, hacen a una abogacía más desafiante, sí, es más costosa también, claro. Pero les digo, en todo el mundo esa abogacía, cuando ven el abogado rico en el Mercedes-Benz, no es más inteligente que ustedes, es un tipo que hace, y leí este contrato, bueno, loco, yo también leo contrato, bueno, pero allá hay como un consenso de que las cosas legales son solemnes y que las tiene que agarrar un abogado. Acá hay una especie de populismo jurídico que vale cualquier cosa, total de oficio te lo mando, total daño punitivo del bueno no, pero te doy del malo. Hay como una especie de que nos está afectando, no se está afectando. Y uno dice, si no hay estímulo para contratar al abogado, ¿para qué lo voy a contratar? Si no puede decir, y yo me equivoqué, no leí el contrato, mala suerte. Allá no, en otros lugares no pasa así. Contrato, No, no, bueno, acá no solamente las demandas, sino que aún, yo te lo digo porque trato de esforzarme las demandas y uno ve que a veces en las sentencias leyeron el 1% o no lo leyeron. Entonces, de todo punto de vista, desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista del Poder Judicial, se genera todo esto de que al fin y al cabo es todo así nomás, o al fin y al cabo todo se arregla, entonces la cuestión de prestar pero eso atención no a te los debe, casos. de acuerdo, a ver, tengo de judicial 5 años y 35 de la calle, ¿viste? O sea, no es que Sí, sí, sí. conozco lo que estás diciendo, trabajé mucho en la calle también. No hay otra solución más que demandas docentes, actividades docentes, doctrina, hablar, opinar, pensar, ir a los congresos, lograr que nos inviten a los disidentes a los congresos, a intercambiar, a pelearnos, y no hacerle asco a nada, ¿viste? Bueno, piensa distinto y es medio maleducado. Bueno, tráelo igual a ver qué dice. Tenemos que generar eso, tenemos que generar esto. Tenemos que generar esas cosas, muchachos. Pero bueno, de hecho estoy muy contento de estar acá en Rosario y bueno, tener este espacio y haber compartido esta charla con ustedes. Nosotros te agradecemos mucho por estar. Estamos contentos también de que estés con nosotros y de que nos hayas ilustrado. Bueno, gracias Fernando, la verdad muy interesante. No sé si alguien más quiere comentar algo, quiere preguntar algo. El resto ahí oculto. Un último comentario, les digo, con respecto, esto se expande al derecho penal también. El derecho penal sanciona a un chico de 20 años de la misma manera y no tiene en consideración cuestiones cuestiones de las neurociencias, del desarrollo del cerebro. El cerebro se termina de desarrollar desde los 25, creo que algunos comentan hasta los 30 años, puede llegar o 20 y pico. Sí. Muy interesante porque tiene consecuencias en cuanto a la pena, que es, digamos, es algo, Sí. bueno. Y vos pero Laura, tiene consecuencias para todos lados. Y vos dejás votar a una persona que todavía no tiene su ciclo neuronal completo. Y te lo digo lo más grave. Laura, y uno piensa las pavadas que hacía a los 20 años, ¿no? Entonces, ahí es cuando dice, y yo tenía que votar a esa edad.
Te corrijo. Yo Pero- me lamento de no poder hacer más las pavadas que hacía cuando tenía 20 años. O sea, lo mío es pura nostalgia. Además, pero lo más grave de todo esto es que el cerebro se empieza a desarrollar en los primeros 3 años. O sea, si vos no morfás bien, tu cerebro no va a funcionar nunca bien. Y eso es algo definitivamente terrible para la realidad que estamos viviendo hoy en día en nuestro país. Así que hay miles de cosas para mejorar. Yo no me meto mucho en el derecho penal porque es un bolonqui, no lo entiendo, ¿viste? Sí, sí, Y son áreas sería, que uno no, pero a sería veces, una opinión muy ideológica la mía y no le sumo, no sumaría. bueno, para próximas charlas tenemos abiertos temas varios. Bueno. Ojalá podemos hacer una con el amigo Walde, les digo, Martincito es un capo en esto también, Martín Frugol es un capo en Sí, esto, o sea que algún día podríamos hacer un Sí, contrapunto. es un Él genio. anda muy bien en análisis económico del derecho, hagan una de daño punitivo y lo invitamos a Waldo también y nos peleamos de lo lindo, ahí con entrada, porque se garpa, para pelearme cobro caro. Chicos, un placer, muchísimas gracias y cuenten conmigo para lo que sea. Gracias, Waldito. gracias, Muchas Agradecemos un gracias. gracias, montón. Juan. Gracias, Esther. Abrazo, Gracias, Ferchu, Martín. gracias chicos. Un placer, hasta Gracias, luego. Waldo, Chao, chao, también. buenas noches.